triste que no conozcamos a nuestros ancestros, diría yo. Sí, 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 y es increíble el impacto y el aporte de Mahmoud Reda. Yo me acuerdo que el primer acercamiento que yo tuve a Reda, a ver, yo veo, fue, o sea, yo sé que tomé un taller como en el 2005 en Estados Unidos con Yusri Sharif y con él. Quien estaba asistiendo lo era Nesma, imagínate. Entonces era, o sea, era un evento organizado por Yusri Sharif en Nueva York y era un taller de Mahmoud Reda. Eso fue con él en el 2005, yo creo, pero así muy 2004-2005 y Nesma estaba asistiendo pues el taller. Yo en ese entonces no había conocido nada de la técnica Reda. Literalmente me quedé parada. Yo, esta gente está moviendo para un lado, para el otro, girando para el otro lado. ¿Qué es esto? Yo no entendía ese lenguaje, o sea, giro y para allá y para acá. Y yo decía, pero ¿dónde está mi golpe y medio? ¿Dónde está mi acento de cadera, mis ochitos? ¿Dónde está mi shimmy? Y nada, oís. Pero, o sea, me quedé parada como 30 minutos o 40 minutos después. Yo dije, bueno, no, pucha, bueno, metámosle a esto, a ver qué si cogemos. Y empecé, y empecé, y empecé. Bueno, de ese taller me acuerdo que cogí muy poquito, o sea, porque literal yo no conocía nada de eso, ¿cierto? Y cuando uno apenas empieza a estudiar la técnica REA, uno dice, oh por Dios, esto está como medio complejo. Ya después de eso, bueno, entonces lo conocí ahí, me pareció un amor, bueno, tal. Después de eso, yo creo que fue que trajimos a Mohamed Kazafi a uno de los festivales y yo ya para ese momento estaba, pero volando en esa técnica, lo que sea el giro para donde sea, en ese momento ya sí, porque claro, yo después de ese shock, yo dije, no, esto hay que estudiarlo, lo estudié y ahí fue cuando ya pues trajimos a Mohamed Kazafi a uno de los festivales, pues. Y ya después, muchos años, estudié directamente en el estudio de Mahmoud Reda, un amor. A mí me daba mucho gusto tomar las clases con él porque, pues, o sea, porque son coreos complejas. Yo tengo una memoria que ni siquiera es de pájaro, sino de colibrí, ¿sí? O sea, es ínfima, avispa, ¿sí? Entonces yo decía, ay, yo donde no me acuerde, qué pena con este, qué pena con Mr. Mahmoud. Bueno, pero bueno, sobreviví y pasé súper con esas clases y cogí el estilo y no sé qué. Entonces aprendí muchísimo, pero es algo bien distinto, o sea, es algo bien, bien diferente, es una técnica muy diferente. Pero yo digo, después de estudiar la técnica de Mahmoud Reda, uno es capaz de poder el desplazamiento que sea, ¿cierto? Y más lo que vamos a hablar ahora, que es ese impacto que ha tenido porque Randa, Dina, Tito, Shahin, o sea, egipcio que uno estudie, egipcio que o estuvo en la tropa Reda o fue influenciado por Mahmoud Reda y dentro de su repertorio tiene sus movimientos, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces yo cuando empecé a estudiar esa técnica de Mahmoud Reda y ya le cogí confianza, ya venían otros docentes y yo decía, esto ya lo conozco, esto ya sé para dónde es que va el giro, es que ya sé dónde está el peso. Porque, o sea, mucho de lo que hacen ellos hoy en día, que ahorita profundizaremos, viene es de Mahmoud Reda. Bueno, María, está chévere esa introducción antes de que estamos empezando, esperando que la gente empiece. Yo les quiero contar un poco del espacio que estamos abriendo con Elixir Danza Virtual. Ahorita volvemos a presentar, María, porque tú nos cuentas tu relación con Mahmoud, pero es importante también que nos cuentes de ti, de tu recorrido. O sea, no apareciste de la nada, no fue que apareció y mágicamente hay una escuela de María Isabel Ángel en Medellín, no, eso tiene una historia, entonces así sea cortica, que chévere que nos la cuentes. Y bueno, este espacio de Elixir Danza Virtual, especialmente estos Facebook Live que estamos haciendo, empiezan con un deseo de compartir algunas conversaciones que he tenido con personas muy importantes para mí, entre ellas tú, obviamente, María, que son personas que guardan un conocimiento y que comparten un saber sobre cosas de danza. Empezamos y todo esto está colgado tanto en el Facebook como en el canal de YouTube Videos Elixir Danza. Tenemos uno que hicimos muy interesante con el maestro venezolano Rafael Nieves sobre improvisación en la danza. Tenemos otro con Ana Cecilia Vargas, que es mi hermana, sobre tesis de maestría y realmente nos enfocamos en la puesta en escena de las danzas folclóricas. Tuvimos uno con Francesca Pinzón sobre el método Feldenkrais, ese sí no quedó grabado, vamos a repetirlo probablemente, e hicimos uno con Jimena Andrea Neira sobre apropiación cultural. ¿Por qué se los recuerdo cada vez que arranco? Porque esta información es gratuita, está ahí para que ustedes la consulten, y sobre todo porque, como hablaba yo con Jimena, a mí me parece que este tipo de información ni siquiera es que sea muy, muy profunda. Es algo que todos deberíamos saber, es importante que lo tengamos porque si no, es muy difícil
tener en cuenta nuestro contexto, entender qué está pasando, hacer reflexiones. Entonces, bueno, ya son las 4 de la tarde en punto y bienvenidos entonces a este nuevo capítulo de Elixir Danza Virtual con nuestra querida María Isabel Ángel. Entonces, María Isabel, cuéntanos tú de dónde saliste, por qué se metió en estas cosas, mija. Bueno, no, a ver, yo empecé en el 1999. Mi profe pues fue Luz Marina Muñoz, una profe de aquí en Medellín. Yo en ese momento no había bailado ni merengue, pues les digo, o sea, nada, literalmente nada. Y en el 2000, perdón, en 1999 la conocí a ella en un taller que ofrecía danzas de Egipto. Yo creo que se llamaba, yo creo que era danzas egipcias o algo así, o danza, era con velo también. Bueno, en fin, 1999 no se conocía nada de danza oriental, o sea, al menos en Medellín era supremamente desconocida. Pero yo desde pequeña había sentido como esa fijación, como, no sé yo, no sé si a vos te pasó, bueno, que mis maqueticas eran las pirámides, que mis biografías de grandes personajes tenían que ver con Medio Oriente, o sea, cositas así que uno no sabe, ¿cierto? ¿De a dónde vienen? Bueno, en fin, y cuando yo tomé esa clase, sin conocer siquiera, es como decir que te hubieran dicho danza, no sé, una danza extraña, vietnamita o algo que no es tan cercano a nosotros, sin conocer nada de esa danza, solamente decía danza egipcia o algo así, yo dije, por Dios, voy a ir a esa clase y empecé. Y desde que yo conocí a Luz Marina Muñoz, esa mujer me cambió la vida. Desde que yo conocí la danza oriental, mi vida cambió. Desde que yo escuché ese primer canún, esa primer darbuka, ¡puf! O sea, yo sentí una emoción que no había sentido con nada. O sea, yo estuve al borde de llorar, pues sin por qué, sin razón, solamente escuchando eso. Me acuerdo que perseguí el cassette, porque no existía otra tecnología en ese entonces, el cassette, el único, por cuanta librería existiera en Medellín, o sea, no, para conseguir música en ese momento pues era una locura, pero bueno, y la danza sí cambió mi vida, me seguí capacitando en, pues, digamos que después de Luz Marina empecé a dictar las clases, empecé a capacitarme en otros países, Estados Unidos, en Egipto muchos viajes, llevo 12 años, 11 años viajando a Egipto, Turquía, Dubái, Marruecos, Estados Unidos varias veces, Argentina también, España, bueno, y trato de, no sé, de no cerrarme a un estilo particular, sino nada, dejar inspirarme de muchos docentes, muchos maestros y tratar digamos que liberar una danza que sea muy mía, ¿cierto? Pero sin desconocer que vienes de mis maestros también, ¿cierto? Y así, esa ha sido mi historia. Me encanta tener la escuela la fundé en el 2000, pues digamos que empecé a dictar las clases desde el 2000 y ahí se fue forjando la escuela también y desde ese momento ya empezamos pues con las clases, con los docentes, con la escuela, con las sedes, hasta el día de hoy. Ok, muy bien. ¿Y eso cuántos años de recorrido vienen siendo, María Isabel? ¿Ya son más de 20 años? Ay, más de 20, sí, más de 20 añitos. Pero calle esos ojos, van y nos calculan la edad. Sí, si uno se acerca, ven la ruguita. Así de lejitos no, pero cuando ya uno se acerca se ve. Sí, caray, ya van 20 años. Y saben, o sea, yo no me canso de investigar esto, de leer esto, de danzar esto, o sea, no, es algo que es tan, es que estamos enamoradas de esto, ¿no? O sea, yo de verdad, literal, ¿sí? Me encanta seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir puliendo, o sea, no sé, inspirarme a otros maestros, coger un maestro y dele, o sea, para mí esto nunca termina, ¿cierto? Y además que pues alumnos que le dicen a uno, profe, pero ¿qué más hay nuevo? Es que ya no hay más pasos, es que no sé qué, y qué caray, o sea, es la delicia de bailar, ¿sí? Es la delicia de simplemente bailar, y obviamente esto no termina porque uno nunca termina de pulir, o sea, uno nunca termina pues porque siempre se pueden mejorar cosas, o sea, y uno se enfoca, sea como coreógrafo, como docente, como bailarín, como investigador, uno se va enfocando también. Entonces, o sea, esto es algo que nos apasiona, que nos enamora, que respiramos, que disfrutamos esto tanto, ¿sí o qué? Bueno, María. Entonces, recapitulemos un poquito, ¿cuándo fue que tú tuviste este contacto y cuántos años trabajaste tomando clases con el maestro Reda? ¿De dónde viene pues porque no eres ¿cómo explicarlo? No todo el mundo se siente identificado con la técnica Reda, no todo el mundo ha estudiado la técnica Reda, entonces, ¿cómo lo conoces? ¿Cuánto tiempo trabajas con él? Y sobre todo, ¿qué es lo que te llama más la atención del trabajo del maestro Reda? Sí, bueno, yo lo conocí
Ay, yo ahí me corchas con las fechas, pero a ver, yo creo que eso fue como el 2005 más o menos, 2005 que fui a un taller en Nueva York, organizado por Yusri Sharif, y era de Mahmoud Reda. Mahmoud en ese momento tenía de asistente a Nesma en ese viaje, en ese taller en particular, y Nesma la maravilla es que hablaba español, obviamente, entonces muy rico porque yo le podía preguntar cualquier cosa que no entendiera en inglés, y ese fue el primer acercamiento. En ese primer taller me quedé parada porque no, o sea, era la primera vez que conocía la técnica Reda, y yo decía, pero es que ¿dónde están mis golpes de cadera, mis ochos, mis infinitos, o sea, ¿dónde están? Esto va para un lado, va para el otro, giro para este lado, giro para este otro, ¿dónde está mi caderita? Y ese fue mi primer acercamiento. Fue un shock total, total, fue un shock. Pero yo dije, esto está muy bonito, pero es de estudio, ¿cierto? Entonces, en ese momento, como que, ¡pum! ¡Pum! ¿Sí? Entonces yo dije, no, esto no se queda así, esto no se queda así, yo la próxima voy a estar más preparadita, porque no conocía, o sea, no conocía. Bueno, y ya después empecé a ver los videos de Reda, empecé a seguirlo, empecé como a formarme un poquitico más. Él tenía unos instruccionales, o sí, unos instruccionales, y lo empecé a estudiar, hasta que trajimos a Mohamed Kazafi a uno de los festivales, tampoco me acuerdo qué año, ponele 2007, 2008. 2008, listo, que trajimos a Mohamed Kazafi, y ya para ese momento yo ya me sentía como, uy, listo, esto ya esto tiene, o sea, ya tengo más nociones pues como del estilo, ya puedo coger, ya me siento más cómoda, y es un estilo que disfruto mucho porque es un estilo muy elegante, de unos desplazamientos muy creativos, de unos cambios de peso muy interesantes, muy etéreo, o sea, es muy liviano, sí, eso me encanta del estilo, entonces así. Después me tomé como, o sea, yo te digo que a mí me tembló todo cuando llamé al estudio de Mahmoud Reda. Yo no me acuerdo si hablé con él o con, yo creo que era Faruk, yo no me acuerdo, el asistente de él. El caso es que cuando pues concreté la primera sesión con Mahmoud Reda, a mí me tembló todo, verlo ahí, y te recibe súper cálido en el estudio de él, de Kasr el Nil en el Cairo. El hombre más sencillo del mundo, se toma un té contigo, un cafecito contigo, te ofrece dátiles, te ofrece lo que sea, bueno, y listo, ya pasamos como al salón de clase como tal, pues, y, o sea, a mí, de verdad, yo me tembló todo, o sea, porque yo decía, este man, o sea, este señor, esta leyenda, o sea, yo aquí bailando con él, ¿qué es esto? Bueno, entonces él te empieza a explicar la secuencia. Pues esto fue hace, ¿cuándo fue? Ponerle 2009, 2010, no sé, ¿cierto? Y, o sea, que él ya estaba muy entrado en años, pues si ahorita tiene 90 y tantos, en ese momento tenía 80 y tantos, ¿cierto? O sea, más de los 70 sí tenía, 80 y tantos, ponele. Entonces, sí, él te empieza a mostrar los movimientos, ¿cierto? Obviamente en su cuerpo y a su edad se ven de una manera, ¿cierto? Y uno los hace de otra manera, porque él los marca de una manera muy suave, muy sutil, entonces uno tiene como que mirar bien qué fue lo que hizo para uno saber qué puede añadir de cadera o lo que sea, bueno. Pues, y además que él produce unas coreografías y unas secuencias que uno queda loco, pues porque es uno como para este lado, para este otro lado, pero al final uno termina y uno siente que fue un poema que tuvo un principio, un medio y un fin. Uno siente, ay, ¿qué es esto tan hermoso? ¿Cierto? Entonces, así, varios días duré en entrenamiento con él, y así cada que iba a Egipto, entonces programaba unas clasecitas personalizadas y estudiaba con él alguna técnica en particular, si era nubio, si era oriental, si era mileia, si era lo que fuera, ¿cierto? Y así fue que empecé como con esto. Lo empecé también a vincular en mis clases porque yo veía que muchos de los docentes hoy en día, egipcios sobre todo, tienen dentro de su técnica de Mahmoud Reda, ¿cierto? Entonces ahí vi la importancia de que mis estudiantes estuvieran formadas en técnica Reda, y empecé con los cursos de técnica Reda. Entonces, y ahí todas quedaron como plop, ¿qué es esto? Por Dios, esto está muy raro, pero yo sé que, o sea, ellas me decían, mira, después de esto puede venir una Randa, puede venir una Dina, puede venir la que sea, y yo soy capaz de poder la secuencia, ¿cierto? Porque él plantea unas secuencias complejas, unos desplazamientos complejos, ¿cierto? Que uno se entrena en eso y uno ya dice, ya me pueden traer lo que sea, y uno se siente más cómodo. O sea, es una técnica que te brinda muchas posibilidades y mucha confianza, ¿cierto? Te entrena muy bien para lo que venga, ¿cierto? Para el docente que venga te entrena muy bien, y también te reta a ser muy consciente de tu peso corporal, dónde está, ¿cierto? Y los cambios de energía de las secuencias, ¿sí? Entonces eso es lo rico de la técnica de Mahmoud Reda, y eso es uno de los impactos que ya hablaremos a continuación. Bueno, María, yo te propongo que entremos en materia, Bueno, porque
tema es largo, entonces Sí. María nos va a compartir una presentación muy bonita que nos hizo. Y bueno, las preguntas que vayan surgiendo, por favor, dejen en la caja de comentarios y yo las voy anotando y al final las vamos respondiendo si no están incluidas dentro de lo que María dijo. Para cerrar esto que dices de que es un muy buen entrenamiento, yo quiero resaltar una cosa, ahorita no recuerdo el nombre del bailarín, pero hay una obra de Akram Khan, que es uno de los grandes maestros de danza contemporánea, él, no recuerdo si es en Suiza o en Francia, que vive, creo que es en Francia, y él, pues él es pakistaní, trabaja técnica Kathak, pero él hizo una obra sobre Rumi que se llama Camino Vertical, y el bailarín principal de esa obra, al menos la que vino aquí a Bogotá en el Iberoamericano de Teatro, era un bailarín que se había formado en la tropa Red. Mira tú. ¿Mm? Entonces, es a eso a lo que voy, o sea, realmente es un método de entrenamiento de bailarines que genera bailarines a todo nivel. Entonces, por eso es también importante saber de quién estamos hablando cuando hablamos del maestro Rea. Entonces, María Isabel, toda tuya la presentación. Bueno, chicas, entonces, y todas las personas que nos están viendo hoy, les voy a compartir la presentacioncita. Vamos a empezar así desde el principio. Bueno, entonces empecemos. ¿Sí? Joa, ¿vamos bien ahí donde vamos? Perfecto. Vamos entonces a hablar de Mahmoud Reda y el Raksharki o la danza oriental contemporánea, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer como una salvedad. Bueno, yo siempre empiezo mis charlas diciendo, solo sé que nada sé. En la danza oriental no hay nada completamente firmado con sangre, chicarejas y todas las personas que nos ven, o chicos y chicas. Yo soy supremamente abierta, estoy en continua investigación, no me gusta cerrarme a nada. O sea, lo que les comparto es una investigación que he hecho hasta la fecha, ¿cierto? Pero que eso no niegue el hecho de que siempre estamos leyendo cosas nuevas, siempre hay teóricos que afirman, van cambiando esto y aquello, ¿cierto? Entonces lo que les comparto es una apreciación personal, porque son temas que son muy de polémica, ¿cierto? Porque digamos en la danza oriental o en la danza en general hay mucha cosa escrita, pero no tanta, ¿cierto? Entonces, o hay esta corriente, entonces esta corriente contradice esta corriente, entonces simplemente vamos a hablar de generalidades y ya cada una puede tomar como su propia posición con respecto a, ¿sí? Bueno, entonces eso siempre lo digo como en mis talleres. Bueno, primero, entonces vamos a hablar de la diferencia entre danza folclórica, tradicional y escénica, ¿sí? Hablemos primero de danza folclórica. Aquí es donde, bueno, como les digo, muchos teóricos pueden decir cosas contrarias a la conclusión a la que yo personalmente he llegado, ¿cierto? Pero obviamente cualquiera me puede refutar esto, es simplemente que para que algo sea considerado como una danza folclórica, dice Fiestas en su libro Folclor, Baile y Danza, ¿sí? Que folclore es algo que pasa de generación en generación, que representa a toda una comunidad, o sea, que todo el mundo en esa comunidad, todas las personas en esa comunidad la realizan, la conocen, ¿sí? Es algo que los representa, que es muy de ellos, no tiene un autor, ¿cierto? Entonces esto sería algo folclórico, algo que todos los integrantes de este grupo humano, de esta comunidad, todos conocen y ejecutan, ¿sí? Y que se transmite de generación en generación por muchas generaciones, ¿cierto? Esto sería algo folclórico. Como les digo, me puede en este momento refutar otro teórico y yo que le digo, sí señor, tiene toda la razón, porque en esto no hay nada cerrado, ¿cierto? Este es simplemente uno de los enfoques. Ahora, hay otros teóricos que afirman que la danza tradicional, ya hablando de tradicional, es aquella danza que ya no hace toda la comunidad como tal, sino un segmentico de esa comunidad, ¿cierto? Hablando en particular, por ejemplo, acá vemos la foto de Raqs al-Shaman, que es la danza del candelabro, entonces no es una danza que conozca toda la comunidad o que ejecute toda la comunidad, sino solamente este pedacito que es las bailarinas profesionales de danza oriental o las bailarinas de Raqs al-Shaman, ¿cierto? Y es una danza que pasó de generación en generación en generación, desde Sobel Clovatilla, Shafia Chopilla, o sea, fue pasando, Nadia Hamdi fue pasando, bailarinas, hasta hoy en día que tenemos la danza del candelabro. Entonces, la danza del candelabro por muchos teóricos es considerado como una danza tradicional porque no la ejecuta toda la comunidad, todo el grupo humano como tal, sino solamente un segmento. Pero sí ha pasado de generación en generación, sí ha pasado, ¿sí? Entonces hay teóricos que afirman esto, que una danza tradicional sería esta, por ejemplo. Ahora, vamos a hablar de una danza escénica. La danza escénica es aquella que fue creada específicamente para el escenario, específicamente para el escenario. Como por ejemplo, ¿cuál? Hablando ya específicamente de Mahmoud Reda, la danza de la Mileia Lev, que es una danza que muchas personas de pronto no conocen y también lo que pasa es que hay demasiada información y demasiada desinformación, ¿cierto?
pero uno conversando con Reda o leyendo artículos como de buenas fuentes de Reda, él dice, yo me inventé la danza, o sea, la mileia es una prenda de vestir, es un manto negro, pues es una tela negra, que las mujeres utilizaban en Egipto, siglo XIX más o menos, siglo XX todavía, para cubrirse cuando salían a la calle, se lo ponían dentro de su, pues por fuera de su vestimenta normal, tradicional de calle, y encima se ponían la mileia, ¿cierto? Mahmoud hizo una danza, ¿sí?, inspirado en esta prenda de vestir, y la llamó Mileia Aleph, ¿cierto? Entonces la danza de la Mileia Aleph. Y así se creó esta danza solamente para el escenario y como un personaje, ¿sí? Como si fuera un tableau, o sea, como un personaje. Luego, muchos docentes a nivel del mundo y muchas bailarinas hemos interpretado Mileias pensando de pronto que es folclore egipcio, ¿cierto? Pero no es folclore, no es una danza folclórica, es una danza escénica creada por Mahmoud Reda, ¿sí? Sino que es que ahí está la danza, ahí está la magia de Mahmoud, hacer algo tan lindo, ¿cierto? Que represente tanto la cultura egipcia, su cultura, que parece tan normal, tan normal que parece folclore, ¿cierto? Que ellos lo sienten tan propia, ¿cierto? Que se convierte en folclore. Esa es la magia de Reda, ¿sí? Pero no, efectivamente la mileia es una danza de escenario como tal, ¿cierto? Es una danza escénica. Entonces tenemos esas tres diferenciaciones. Obviamente lo que yo les digo, los teóricos afirman de esto, o sea, entramos a refutar aquí y allá, y esto es más gris que negro o blanco, o sea, esto uno aquí va para todos los lados, pero en general lo que se dice es esto, folclore es esto, tradicional es esto y escénico es esto. Bien, esto es importante para que entendamos el impacto de Mahmoud Reda, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de otro tema que es la escenificación. ¿Qué es escenificar? Y eso es lo que prácticamente hacemos todas. Escenificar es llevar a escenario algo, sea con el fin de preservar, si es una danza folclórica, ¿cierto? O si es de entretener, ¿sí? Solamente entretener. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos preservar, entonces investigamos un folclore particular, desde sus ritmos, instrumentos musicales, letras, danza, comunidad, interacción hombres-mujeres, clima, estaciones, comida, idioma, dialecto, todo. O sea, le hacemos el estudio a eso, ¿cierto? A esa danza o a esa danza en particular se le hace el estudio y ya. Si uno lo quiere migrar al escenario, ¿cierto? Y preservarlo, bueno, entonces ya ahí trata uno de purito preservarlo. Igual hay teóricos que dicen que hacía algo muy tradicional, muy folclórico y uno lo estudia pero lo lleve a escenario casi paténtico solo por el hecho de migrarlo desde esa arena, desde, por ejemplo, si es bullerengue de la costa, de esa arena, de esas palmeras, de ese sol, de ese aire, solo por cambiarlo de lugar, ¿cierto? Porque ya no se hace in situ, con eso ya deja de ser folclórico. Sí, ok, hay teóricos que afirman eso también, pero bueno. En fin, entonces, una danza se puede o llevar a escenario para preservar ese folclore, o se puede llevar a escenario porque queremos entretener. Y ahí va un poquito más Mahmoud Reda, porque Mahmoud no quería llevar el folclore o las danzas folclóricas que él estudió, que él investigó, de una manera pura al escenario, sino que era más representar su cultura, sus costumbres, pero de una manera más entretenida, ¿cierto? Sin que deje de ser respetuosa con sus costumbres, ¿cierto? Entonces, por eso vale la pena aclarar el tema de qué es escenificar y por qué se escenifica, ¿sí? Y para nosotros también hay que hacer una salvedad importante, porque nosotros cuando decimos, ay, es que vamos a hacer, voy a decir alguna Raqs Kauliyya de Irak, entonces lo que nosotros hacemos en realidad es una puesta en escena, es una escenificación, porque nosotros no estamos haciendo un folclore purito, ¿cierto? Porque si fuera un folclore purito, el vestuario de pronto sería menos ceñido, la música sería menos moderna, o sí, menos fusionada, los movimientos serían más, el repertorio sería más limitado, ¿sí me entienden? Entonces muchas de las bailarinas lo que hacemos hoy en día son puestas en escena, son escenificaciones, más no hacemos folclore puro, ¿sí? Sino escenificaciones. Lo que pasa es que nosotros no nos tomamos el tiempo de poner en el programa de mano puesta en escena, escenificación de, o puesta en escena de Kauliyya o escenificación de Kauliyya, pero en realidad lo que hacemos más es eso, ¿sí? Entonces ahí es importante hacer la salvedad. Si hay personas acá dentro del público que nos están viendo, docentes, ¿sí? O estudiantes que ya se estén presentando, los invito y me invito a mí también a sacar ese ratico, ¿cierto? Para poner en el programa de mano si lo que estamos haciendo de verdad es Raqs Kauliyya o es una puesta en escena, ¿cierto? O de cualquier otra danza en general, en cualquier danza, ¿cierto? Bueno, entonces dejamos a un lado el tema de la escenificación y vamos pasando
a esos riesgos de la escenificación. ¿Cuáles serían los riesgos de la escenificación? El primero es, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de un ballet folclórico, o sea, de México, un ballet folclórico colombiano, un ballet folclórico peruano, ecuatoriano. Hablemos de Colombia, que es lo que conocemos, ¿cierto? O de Medellín, ballet folclórico de Antioquia, que es lo que conozco. Entonces, digamos, un ballet folclórico lo que hace es inspirarse en ese folclore, tratar de no perder esa raíz, de no perder esa esencia, esa calidez, ese gusto, de no perderlo, pero de hacerlo un poquito más entretenido, más dinámico, más, no sé, asombroso, ¿cierto? Pero ¿cuál sería el riesgo? El riesgo es que se baletice demasiado o se fusione con otras danzas modernas mucho, o sea, y que pierda como esa raíz, que pierda esa raíz. Entonces ese sería uno de los riesgos de la escenificación, que se desconecta tanto de la raíz que ya sea otra danza, ¿cierto? Otro riesgo que es pertinente, porque este es el que se ve con la técnica de Mahmoud Reda, es el efecto boomerang, que hay teóricos que afirman que es lo que sucede cuando, por ejemplo, en el caso de Mahmoud Reda y de la tropa Reda, él presentaba algo tan colorido, tan llamativo, tan de gusto, tan que los egipcios se sentían tan orgullosos, por ejemplo, de una danza nubia, que era tan lindo, que los mismos nubios, ¿sí?, empezaron a copiarle a Reda, ¿sí? Los mismos grupitos folclóricos nubios o en las mismas casas, en estos poblados, ¿sí? Porque digamos que lo vean en televisión, en las películas, ¿sí? Entonces ya este es el efecto boomerang, que ya en el origen, ¿sí? Ese origen se está viendo influenciado por este pasó acá un ballet, como la compañía de Mahmoud Reda, y lo vieron esto tan lindo en televisión o en cine, lo que sea, y volvió aquí y ellos ya se están dejando influenciar, ¿cierto? Que eso es lo que pasa muy frecuentemente. Y es con lo que nosotras, o sea, digamos, las personas que hemos viajado a Egipto, docentes que hemos tratado de investigar el folclore, lo hemos sentido, ¿cierto? Que uno quiere, ay, no, yo quiero estudiar danza nubia, y entonces, listo, le pago una personalizada a un docente para que me enseñe danza nubia. Por ejemplo, Ashraf Kodak, un profesor nubio, uno le paga la personalizada, pero yo sé, y me ha pasado, que le hace la clase, y sí, súper divertida, deliciosa, pero sé que involucra movimientos de la técnica de Mahmoud Reda. ¿Por qué? Porque las danzas folclóricas por lo general tienen un repertorio, por lo general, no todas, pero por lo general tienen un repertorio reducido, ¿cierto? Entonces, digamos, que conste de 5 pasos. Esta danza no consta de más. Si uno está bailando, ¿cierto?, con la comunidad, uno no necesita más que un paso, porque uno está, es como bailando merengue o salsa. Uno puede bailar 7, 8 horas seguidas bailando merengue y uno no piensa, uy, pues estoy repitiendo el mismo paso. O sea, uno no piensa en eso, porque uno está festejando, uno está en la pachanga, uno está es huepaje, uno no está pensando, ay, derecha, izquierda, voy en el conteo número 3622, ¿cierto? O sea, uno no está haciendo eso. Entonces, a nivel de folclore, ¿sí? Como les decía, es un repertorio reducido, y uno no, si uno está interactuando, uno está dentro de la comunidad, uno no se cansa, ¿cierto? Uno está participando. Pero ya cuando a uno le están enseñando una clase que tiene que durar 2 horas, o cuando uno está viendo un espectáculo, uno espera más de 5 pasos, ¿cierto? Porque se podría tornar repetitivo o monótono, ¿cierto? Podría. Entonces, por eso vemos ese efecto boomerang hasta en estas clases que les digo, por ejemplo, con este propio Ashraf Kodak, un nubio, que enseña danza nubia en Egipto, pero uno ve que está influenciado por la técnica de Mahmoud Reda para que su clase sea un poco más compleja, más retadora, más las combinaciones más dinámicas, ¿sí me entienden? Entonces esto puede ser uno de los efectos de la escenificación, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la técnica de Mahmoud Reda también? ¿Y qué pasa con ese legado, pues, de sin conservarlo? O sea, yo no estoy diciendo que sea negativo o positivo, sino que pasa, ¿sí? Bueno, voy a avanzar, vamos a hablar ahora, contextualicemos un poquito en Egipto. No voy a ahondar en este tema porque pues son 600.000 años de historia, entonces voy a muy general, solamente para que veamos que Egipto ha pasado por muchísimas manos, ¿sí? Y a dónde llegó le convino a la Red Troupe, ¿sí? Entonces Egipto desde hace 600.000 años está, hay constancia, están los primeros seres humanos, según los textos, ha pasado por persas, griegos, romanos, árabes en el 640 después de Cristo, ¿cierto? Donde llegó el idioma árabe y el islam. Después de eso, franceses, británicos, y llega digamos, se derroca la monarquía y llega con el golpe de Estado Nasser al poder. Eso es lo que
Eso es lo que quiero que entendamos y lo que yo también como que ahí es donde aterrizo, ¿cierto? A ese momento donde Nasser llega al poder y donde los egipcios finalmente son independientes, son ellos mismos, ¿cierto? Y donde quieren destacar su cultura, su idioma en ese momento de la historia. Su idioma, su cultura, su comida, sus costumbres, su religión, sus pirámides, su idiosincrasia, todo, ¿cierto? En este momento, ¿cierto? Es donde florece y gracias a esto la tropa y la compañía de Mahmoud Reda, ¿sí? Reda Tropa. Entonces, miren que casa perfecto, o sea, casa perfecto. Un momento en donde el pueblo egipcio está buscando como ese orgullo propio, esa identidad y la quieren dar a conocer y compartir y que todo el mundo sepa que ellos ya son ellos mismos y llega Mahmoud Reda presentando lo mejor, la mejor versión artística de ellos. Entonces eso llega cazando duro. Entonces por eso fue tan importante que Mahmoud Reda estuviera presente en ese momento de la historia, ¿cierto? Porque si yo le hubiera estado 100 años antes o qué sé yo, la historia sería otra. Pero llega en un momento en donde, ¡pum!, o sea, es anillo al dedo en ese momento. Bueno, que surge la compañía de Mahmoud Reda. Vamos a avanzar entonces. ¿Quién fue Mahmoud Reda? O quién es, perdón, porque todavía está vivito, ¿sí? Y así bailandito, muy escasito, pero bueno, está vivito, que es lo importante. Ya muy noventón, ya tiene sus 90 y tantos años, muy mayor, bueno, pero sigue ahí como una leyenda pues para nosotros. Entonces Mahmoud Reda nace en 1930, ¿sí? Bueno, espérense, yo acá minimizo esto para poder chismosear. Entonces nace en 1930, es un hombre cuya familia es una familia, el papá bibliotecólogo de la Universidad del Cairo, él crece entre el arte, los libros y también el deporte, porque en su familia incentivaban mucho esto, ¿cierto? Su hermano Ali Reda ya bailaba, fue un reconocido o hizo sus pinitos en las danzas de salón, ¿sí? Y Mahmoud Reda, él propiamente fue un deportista de alto nivel, siendo competidor de Juegos Olímpicos en 1952, ¿cierto? Entonces, veíamos que se formó, y esto es interesante porque si él hubiera nacido en otra familia, la historia podría ser otra. Si él hubiera nacido en una familia donde no se destaca ni el arte ni la cultura, ahí sí nada, ¿cierto? Pero nació y creció en una familia donde le impulsaron y le inculcaron y lo apoyaron para que él desarrollara su emprendimiento, su sueño, su arte, ¿sí? Bueno, entonces Mahmoud Reda dice que es un enamorado de la danza, sobre todo de los musicales de Hollywood, sobre todo de Fred Astaire, y de ahí es que él se inspira para crear sus danzas. Esto es lo que propone él en las danzas de salón y en Fred Astaire y todos estos musicales norteamericanos. Bueno, en 1954, imagínense cómo es la vida, ¿cierto? Se une a una compañía de danza argentina. Imagínense, qué cosa tan particular, y empieza a hacer una gira por Europa. En su gira por Europa, él dice, un momentico, ¿yo por qué estoy haciendo folclore de otro país y no el mío? Y ahí es cuando tuvo la idea de crear la compañía La Reda Troupe. Ahí es cuando vuelve, conocen previamente a la familia Fahmy, y eso casa también como anillo al dedo, porque entonces ya se conocen los Reda con los Fahmy. Entonces muchas personas dicen, ay, sí, es que Farida es la esposa de Mahmoud. No. Entonces Mahmoud tenía un hermano que se llama Ali, ya murió, entonces Mahmoud y Ali, y está Farida y Nadira, ¿cierto? Las dos hermanas Fahmy, Farida y Nadira ya también murió. Entonces Mahmoud se casa con Nadira y Ali se casa con Farida. Entonces ahí es que se vinculan por siempre la familia Reda y la familia Fahmy, ¿sí? Bueno, ese es el chisme, pues. Chisme. Bueno, vamos a hablar ahora de Farida Fahmy. Entonces, Farida nació también en el Cairo, en una familia también académica. Su papá era ingeniero industrial de la universidad, su mamá una británica. Farida habla un inglés perfecto, de una clase media alta, que también esto afecta. ¿Por qué? Porque es una niña de buena familia, acomodada y que está haciendo danza, ¿cierto? Eso hace que la gente y la sociedad egipcia vean la danza y las danzas folclóricas de otra manera, y allá ya voy. O sea, por eso es importante ver quiénes son estos personajes, porque eso afecta el desarrollo y cómo lo ven el resto de la sociedad, ¿cierto? Entonces, Farida también, de buena familia, estudiada. Farida tiene un pregrado en literatura inglesa de la Universidad del Cairo, un máster en etnología de la Universidad de California. La tesis de grado de ella de la Universidad de California está para la venta en su página web, ¿sí? Bueno, entonces, o sea, es una
persona estudiada, de un estatus social sabroso. Bueno, y dice acá, su estatus social y académico junto con su carrera artística ayudaron a que el público apreciara a las bailarinas desde una mejor perspectiva. ¿Sí? Bueno, entonces ahí vamos viendo ese impacto que Farida o Mahmoud, ahí lo vamos intuyendo, tuvo sobre la danza en Egipto. Vamos ahora a hablar de brevemente la historia de la tropa, de la Reda Troupe. Entonces la compañía empezó como un asunto familiar, una persona hacía el vestuario, o sea, Nadia los vestuarios con Farida, Ali manejaba, digamos, era de manager, Reda coreografiaba, ahí. Entonces fue un asunto familiar y también fue muy de la mano de un gran compositor egipcio que se llama Ali Ismail. Y eso fue clave porque Reda me decía, yo hay veces, o yo no me acuerdo si lo leí, me decía, yo hay veces llamo a Ali 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y le decía, Ali, tengo una idea para hacer esta pieza musical y dancística de Mileia. Venite y sacamos esta idea. Entonces, entre ellos, o sea, Mahmoud no solamente creaba la coreografía, sino que entre Ali y Mahmoud, entre Ali Ismail y Mahmoud Reda, creaban la música para esa puesta en escena, con sus diferentes momentos, ¿cierto? O sea, que era más complejo que solamente, ay, yo voy a seleccionar esta canción para hacer la coreografía. No, o sea, era una creación desde cero a nivel musical y a nivel dancístico, y además porque a nivel musical él no podía presentar, bueno, él sí podía, pero él no iba a presentar, digamos, si iba a hacer una danza de Siwa o una danza de Port Said o lo que sea, él no lo quería hacer muy sencillo, que sonara demasiado sencillo, sino que él quería una composición un poco más compleja, ¿cierto? Para llevarlo a escenario, y ahí es cuando Ali Ismail entraba, ¿cierto? Para que no perdiera la esencia de donde era la danza, ¿cierto? Pero para que sonara más espectacular, ¿cierto? Eso es. Entonces, ahí vemos los inicios de la tropa Reda, al inicio o al principio, pues, cuando surge, se tuvieron muchas dificultades, sobre todo por el hecho de que, y ahí dicen, los bailarines hombres eran considerados afeminados y las mujeres vulgares. En ese momento de la historia en Egipto, ser bailarín y ser hombre era ser considerado afeminado, y ser mujer y ser bailarina era vulgar, ¿cierto? Entonces, al inicio para ellos fue muy duro conseguir bailarines que formaran parte de la compañía Reda, de la tropa Reda, porque nadie quería, o sea, que sus hijos fueran bailarines, o sea, o sus hijas, no era bien visto. Ahí es donde entra a jugar el hecho de que Farida venía de muy buena familia y Mahmoud también, ¿cierto? Y los papás de ellos apoyaban a esos hijos, ¿cierto? Entonces, como que el papá de Farida o el papá de Mahmoud hablaban con otros colegas y decían, no, pero es que, y defendían a sus hijos, ¿cierto? Es que mire, lo que está haciendo mi hijo es arte, no sé por qué otras familias no pueden apoyar a sus hijos a que hagan arte también, ¿cierto? Entonces, miren esto como sacude la sociedad egipcia en ese momento, ¿sí? Bueno, dice Reda que recuerda en las primeras funciones de la compañía, lo único que había en el público eran hombres, porque los hombres pensaban que pues se les daba vergüenza invitar a las mujeres porque pensaban que iban a ver una danza como en los clubes nocturnos, que podía ser un poco más provocativa. O sea, al inicio el espectador eran puros hombres, y ya después es que empezaron los espectadores a ser mujeres, niños, porque veían que la propuesta de Reda era una propuesta muy elegante, muy hermosa, delicada, alegre, ¿sí? Bueno, entonces así surge la tropa Reda con esas dificultades al inicio. La tropa Reda, la Reda Troupe, logró un éxito impresionante visitando más de 50 países alrededor del mundo, siendo condecorada por presidentes, primeros ministros de muchos países, bueno, en fin. Faría me decía, yo voy al aeropuerto y en el aeropuerto me reconocen. Uno pone un canal en el Cairo y pueden que esté pasando una película donde está la Reda Troupe bailando. O sea, es algo que, o sea, son estrellas, ¿cierto? Dentro de la televisión egipcia, dentro de la cultura egipcia son estrellas, o sea, son personajes que marcaron huella, ¿cierto? Dentro de esta sociedad egipcia, ¿cierto? Entonces, ese es el impacto también. Bueno. En 1961 la Reda Troupe se nacionalizó y empezó a recibir subsidio del gobierno en el 61, ¿sí? En el 70 ya había crecido muchísimo, más de 150 miembros, incluyendo bailarines, músicos y técnicos. O sea que para el 61 ya dejó de ser privado, dejó de ser solamente de Mahmoud Reda, y ya entró el gobierno a apoyarlos, pero también a ejecutar cierto control, ¿sí? De manera que ya en 1990 jubilaron a Mahmoud Reda, ya él se retira, ¿cierto? Y Farida también se retira
como en el 83 me parece que se retira. Entonces Farid también se retira y hasta ahí llegan ellos dos con la tropa, con la Rea Troupe. Bueno, dice Farida, el talento y la creatividad artística de los principales artistas de la Rea Troupe dio a luz un patrimonio de danza teatral que sigue siendo una rica fuente de inspiración para todos los maestros y coreógrafos del mundo. Este es uno de los grandes impactos que ya vamos a mirar ahorita. Entonces, la tropa Rea hasta 1990 estuvo Mahmoud liderándola y después de eso ya, digamos, otras personas, otros integrantes del grupo siguieron ahí dirigiendo, creando las coreografías, pero no lograron el impacto ni el nivel, digamos, de notoriedad, de complejidad, de arte, ¿cierto? Personalmente opino eso, que como se logró cuando estaba Farida o Mahmoud Rea, ¿cierto? Sé que no sé, aquí ya me corregirán, a mí no me ha tocado ver la tropa Rea en vivo en los últimos viajes que he realizado. Sé que en el 2019 se realizó una celebración a los 60 años de la tropa Rea y sé que se presentó, digamos, una compañía, un grupo presentando las coreografías de Mahmoud Rea, pero no sé si en el momento, y si alguna persona del público nos puede decir si todavía se puede seguir viendo la tropa Rea o si fue algo particularmente para esa celebración, ¿sí? Bueno. Vamos a hablar ahora de Reda Troupe y su propuesta escénica. Bueno, Mahmoud Reda no solamente coreografió folclore, sino que él tenía, según la tesis de Faria Fahmy, 3 modos: dramatización, folclore e imaginación. Dramatización son los conocidos como tableaux, que son danzas que narran historias, que digamos que hilan a través de un personaje algún tipo de historia. Es más, hay gestos, hay una historia de por medio, hay danza, ¿cierto? Esta sería como la dramatización o los tableaux. Entonces él crea esto. También el modo folclore, en donde él, para hacer estas danzas folclóricas, él en el 65 al 67 empezó a hacer viajes por todo Egipto con su videocámara, con su grabadorcita de sonido, y se llevaba bailarines, y a Farida pues también, y se los llevaba a las villas. Por ejemplo, se iba para Siwa, para el oasis de Siwa, y a estudiar las danzas y la música del lugar. Hay veces también con Al Ismail, a estudiar la música y las danzas del lugar. Me decía Farida que muchas veces a Mahmoud no le enseñaban los pasos, ¿sí? Las mujeres, ¿sí? Porque les daba pena, porque obviamente, digamos, no es algo que se acostumbre culturalmente las mujeres con mujeres, entonces más fácil se llevaban a Farida, y al interior de la tienda de las mujeres entonces le enseñaban a Farida los pasos, o si ya era un tema muy conservador, eran las niñas de las villas las que le enseñaban a Farida cómo bailar, ¿sí? Imagínense esto, y que se ponían los atuendos de las mamás o de las tías para enseñarle a Farida cómo bailaban ellas, ¿sí? Entonces ese fue el trabajo investigativo que hizo Mahmoud, no solamente de la música, sino también de la danza a nivel técnico, y también de la interacción, o sea, como si son danzas de línea, hombres y mujeres, o si son danzas solo de mujeres, o si son danzas solo de hombres, o si interactúan de alguna manera, o son completamente aisladas, o qué planimetría hacen. Bueno, y este fue el estudio que hizo Mahmoud Reda en cuanto al folclore. Bueno, ahora el modo imaginación son danzas que Mahmoud coreografió así, inspiración divina, les digo, o sea, de las muñecas de azúcar, del río, del mar, de una emoción o un sentimiento que quisiera proyectar. Entonces, tiene 3 modos entonces de creación o de puesta en escena, que es la puesta en escena de una dramatización o de un folclore o de algo a partir de la imaginación, ¿cierto? Ahora, ahondemos en el modo folclore, que es como el impacto más fuerte para nosotros las bailarinas e investigadoras de danza oriental hoy en día. Entonces, muy importante es decir esto. Miren, lo que Reda dice: las adaptaciones nunca pretendieron ser réplicas literales de las danzas autóctonas que se documentaron. Se concentró en las diferentes cualidades de movimiento y se acentuaron las características únicas de cada estilo dancístico, ¿sí? Modificándolo y desarrollándolo al tiempo que se preservaba la esencia de cada danza. Entonces dice, cuando Mahmoud adoptaba movimientos tradicionales para el escenario, lo hacía pensando en cómo los egipcios utilizan su energía y le daban forma al movimiento, ¿sí? Bueno, ahí voy. Entonces, lo que hacía Mahmoud con las danzas folclóricas era, él se inspiraba en estas danzas folclóricas, trataba de coger su esencia, pero las llevaba a escena para hacerlas más entretenidas, más dinámicas, pero sin perder
como esa personalidad de esos individuos, de esa comunidad, ¿cierto? Los ademanes de las mujeres, los ademanes de los hombres, cómo interactuaban hombres y mujeres, ¿cierto? O sea, si había o si no había interacción, o sea, si había una danza que era solamente, por ejemplo, vamos a hablar de Hagala. Hagala está la línea de Kefafín, de los que aplauden, y está en la Hagala acá, ¿cierto? Entonces, él no se iba a inventar algo que no habrían hecho ellos, ¿cierto? O sea, que culturalmente ellos no lo vieran bien. Por eso fue tan aceptada la compañía Reda, porque aunque Mahmoud, digamos que lo fusionó un poquito, lo hizo más entretenido, pero no dejó de ser acorde con esta sensación y esta interacción, estas relaciones sociales, ¿sí? Entre esa Hagala y esos Kefafín, ¿sí me entienden? O sea, por eso fue lo bonito, porque los Kefafín y la Hagala y toda esta comunidad, ¿sí? Veían la Hagala de Mahmoud Rea y decían, sí, esto está lindo, o sea, me siento identificado, sí, es diferente a lo que yo hago en mi casa, en mi comunidad, es diferente, pero se ve bonito. ¿Por qué? Porque sí, se veía más elaborado, más producido, obviamente con coreografía, pero, o sea, Mahmoud no se desligaba completamente de esta esencia y de cómo esta Hagala interactuaba con esos Kefafín, ¿sí me entienden? O sea, esa es la magia de él, que aunque fusionó, modificó, imaginó, ¿sí? No perdió esa conexión con lo que quería transmitir esa danza en particular, a nivel emocional, a nivel artístico, a nivel social. O sea, él jugó con esos elementos, no se desconectó del todo. Dice Ali Reda, su hermano, afirma que Mahmoud solo presentaba en escena movimientos que sabía que agradarían al público, ¿sí? Además tenía un gran conocimiento de su propio folclore y tenía una amplia experiencia en danzas occidentales. Esto le llevó a crear piezas que, aunque tuvieran elementos occidentales, no perdieron su esencia egipcia. Entonces era un conocimiento en el folclore, un conocimiento en danzas occidentales y en puestas en escena occidentales, ¿cierto? Esta fusión, esta unión, ¿sí? Es la que le permitió a él seguir produciendo danzas entretenidas, pero sin perder esa esencia, ¿sí? Sin perder la esencia de la danza, de esa danza particular. Esa es la magia de las puestas en escena de Mahmoud Reda. Bueno, dice en una entrevista que le hizo Morocco en 2011, dice Reda, con el folclore egipcio tienen cosas positivas y negativas. Lo negativo es que tienes muy pocos movimientos, lo positivo es que tienes un tesoro por descubrir, ¿sí? Entonces, él por eso decía, él dice, no puedes tomar un solo paso y coreografiar una danza de 5 minutos para el escenario, ¿cierto? Cuando observas lo real, tú te sientes feliz porque puedes participar, cantar con los participantes, en fin. Pero cuando se lleva una coreografía, ¿cierto?, al escenario, el público está pagando una boleta, el público se va a sentar 2 horas, no les podemos enseñar ese mismo paso, esos mismos 2 pasos por 2 horas, ¿cierto? Entonces eso es lo que plantea él y afirma él. Por eso él lo elaboró un poquito más, lo desarrolló un poquito más para poderlo llevar a escenario. Bueno, vamos a ver entonces, pero ¿cómo los veían los egipcios? O sea, los egipcios, ¿qué pensaban de eso? Dice, los egipcios quedaron fascinados con la propuesta escénica de la Reda Troupe porque veían en eso una versión mejorada de sí mismos, ¿sí? Veían una danza elegante, respetuosa, alegre, perfectamente coreografiada. Además, el vestuario reflejaba no solo la tradición de cada región, sino también la modestia del hombre y sobre todo de la mujer egipcia. Mahmoud se concentraba con Farida porque trabajaron muy de la mano para la creación de los vestuarios, en que los vestuarios se vieran muy tradicionales, fueran cómodos para los bailarines hacer cambio de vestuarios pues cuando tuvieran un show, pero sin perder esa, o sea, que se vieran tradicionales, que se vieran como que sí son de esa danza que se está tratando de llevar a escena. Por eso es que la sociedad egipcia los aceptó, porque él hubiera podido presentar unos vestuarios súper locos, súper sacados, así pues de ¡pum! Pero no, o sea, él quiso seguir con estos vestuarios tradicionales, obviamente modificando de pronto la calidad de las telas o de los tejidos para que los bailarines pudieran hacer cambios fluidos de vestuario también. Él, por ejemplo, decía, me gusta que los bailarines se vistan en capas porque entran en personaje, ¿sí? Por ejemplo, el turbante. Él decía, yo puedo simplemente que los bailarines se coloquen el turbante así, ¡pum!, en un solo tiempo, pero yo quiero que ellos vivan este proceso para que entren en personaje, ¿sí? Entonces, miren, esta es la magia, ¿cierto? Que no es solamente crear por crear, presentar por presentar,
sino que él de verdad quería que esa raíz, que esa esencia, que ese alma no se perdiera, ¿cierto? O sea, él proponía danzas muy vistosas, pero con alma. O sea, y que esa conexión con la raíz no se perdiera. Bueno, entonces así lo veían los egipcios y hoy en día, pues, yo no conozco un egipcio que no opine positivamente de las puestas en escena de la tropa real. Negativo que, después lo veremos ahorita, negativo que, pero bueno, impacto, vamos a hablar del impacto para ir concluyendo todo esto que vimos hoy de Mahmoud Reda. Impacto, dice Farida, antes de la creación del Reda Troupe no había bailarines teatrales profesionales, ¿sí? Imagínense, solamente esto es un cambio en el paradigma, o sea, esto es un cambio, no había bailarines folclóricos profesionales, o sea, había bailarines folclóricos, pues niñas y niños o hombres y mujeres, por ejemplo las gawás, qué sé yo, listo, sí, bailaban bajo contrato aquí y allá, pero decir yo voy a dedicar mi vida, ¿cierto? Como bailar un folclórico, a estar en escenario de una manera como así académica y tan profesional, no, estos son, ellos proponen ser los primeros bailarines teatrales profesionales en Egipto, ¿cierto? Reda diseñó un método que dio estructura y forma a la enseñanza de la danza, ¿sí? Y miren que, o sea, en el sentido de que muchos egipcios, o esto es lo que cuentan las que iban a los festivales antes de que yo fuera, yo empecé a ir a los festivales en Egipto, creo que en el 2007, antes de que yo fuera, me dicen colegas de muchos años que me decían los egipcios antes no explicaban tan bien y fue gracias a Mahmoud, porque Mahmoud sí sabía enseñar, porque él tenía una compañía a la que le tenía que transmitir toda la información, derecha, izquierda, para adelante, para atrás, 4 conteos, sigue 4 barras de Maxum, en estas 4 barras de Maxum vas a hacer esto, esto, esto. Entonces él desarrolló este método que antes no estaba, ¿cierto? Antes la danza era más improvisada. Llega Mahmoud Reda y vamos a llevar esto a puestas en escena de compañías, ¿cierto? Entonces, muchos de los bailarines que salieron de la tropa Reda salieron entrenados en esa metodología de enseñanza, entonces ya podían enseñar, podían transmitir esa información, ¿cierto? Y en los festivales uno ya sentía que podían enseñar, ¿cierto? Mientras que docentes que no pasaron por la tropa Reda o que no están familiarizados con metodología de enseñanza, era muy bravo seguirlos. Yo me acuerdo, sin hablar mal pues de nadie, pero la primera clase que tomé con Dina fue horrible, horrible en el sentido de que ella cambió la coreografía por ahí 1703 veces. Yo ya estaba con temblor en el ojo, porque yo decía, va para la derecha, para la izquierda, entonces el conteo, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Bueno, en fin. Llegó un momento en donde me senté, yo dije, no, esta mujer está improvisando, y me senté. La mejor decisión que tomé en mi vida, me senté y la vi bailar y quedé flechada, ¿sí? Miren, yo tenía la peor opinión de Dina, porque yo decía, esos vestores tan mostrones, esa actitud, no sé qué, pero no sé, o sea, yo la vi bailar y yo dije, esta mujer baila es con el corazón, ella no le importa si hace 4, 8, 16, 32 o 64, derecha, izquierda, ella no le importa eso, ella se funde con la música, se funde y es pura emoción, la vida desde otra perspectiva. Hoy en día todavía este ojo hace como que, ay Dios, ese vestuario, pero este ojo dice, ay, que me llega al corazón, ¿sí me entienden? Entonces ahí uno no se puede cerrar. Entonces, hablando de esto, ¿y por qué voy allá? Porque hay docentes, y había docentes más algunos años atrás, donde no explicaban tan bien, donde uno no los podía seguir, donde no había una estructura coreográfica, y gracias a este aporte de la compañía de REA y de REA en particular, que diseñó una estructura metodológica, es que muchos docentes dijeron, uy, es que yo para enseñar necesito saber contar, necesito que ellos me entiendan de ritmos, necesito estructurar coreografías, ¿cierto? Entonces, este fue otro legado de la compañía de la tropa REA. No sé si en la época, en los Golden Age, ya se manejaba esto tan complejo como acá, habría que investigar más del tema, pero sé que gracias a Mahmoud Reda esto se consolidó, ¿cierto? Se consolidó el tema de que hay una metodología de enseñanza, de que para enseñar se requiere esto. Bueno, entonces miren, ahí ya tenemos 2 impactos. 1, bailarines teatrales profesionales. 2, metodología en la enseñanza. Bueno, ahora miren, algunos de los bailarines que han sido parte de la compañía, Mubiedawi, Rakia Hassan, Dina, Mohamed Kasafi, Momo Kadus, entre otros, ¿sí? Entonces miren que son muchos los bailarines que pasaron por la compañía Reda. Bueno, dice Rushdie 2010, además, otro de los logros de Reda, introdujo el Raqs Baladi y otras danzas folclóricas a escenarios de teatros, a otros lugares de entretenimiento frecuentados por familias, por lo que generó una apreciación de la danza como un aspecto de la herencia artística de Egipto, ¿sí?
Miren, o sea, por ejemplo, a mí Farida me decía, yo no soy bailarina de danza oriental, ¿cierto? Yo soy bailarina de folclore. Y ahí hay un asunto delicado, porque es como si las bailarinas de oriental no fueran tan buenas como las bailarinas de folclore. Pero miren, aquí está la cosa. Las bailarinas de folclore llegaron a ser respetadas gracias mucho al aporte de Farida y de Mahmoud, porque se volvió un orgullo, ¿sí?, representar el folclore y ser parte de la compañía de Mahmoud Reda. Mientras que en danza oriental, muchas bailarinas a lo largo de los años, pum, 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 para abajo, en cuanto a la reputación. Muchas, obviamente, pam, 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 para arriba, ¿cierto? Gracias a puestas en escena respetuosas, vestuarios, música, profesionalismo, en fin. Pero también bailarinas denigrando de pronto el trabajo artístico de todo el gremio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a Farida no le gusta, o en ese momento, en esa conversación que tuvimos ella y yo, ella me dijo, no, 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 yo no soy bailarina de danza oriental, yo soy bailarina de folclore, como si fuera algo mejor, y yo me quedé como, flop, ¿sí? Entonces, esto fue algo que ellos introdujeron en la sociedad egipcia, ese orgullo de ser bailarín de folclore, ¿cierto? De que el folclore es algo valioso, que se debe respetar, que se debe atesorar, y que ser bailarina de folclore es algo bien, ¿sí me entienden? De buena reputación, ¿sí? Bueno. Vamos a hablar ahora de otra cosita. Bueno, este es como lo mismo. Entonces, esto transformaría un poco la sociedad, hablando de lo anterior, pues abriría el camino para nuevas generaciones de bailarinas y docentes, pues ahora ser bailarín de folclore era considerado ser un artista. Gracias al trabajo de Farida, Mahmoud y toda su compañía, el ser bailarín de folclore llegó a ser un orgullo, ¿sí? Y lo que les digo, lastimosamente, esto no tendría tanto efecto sobre la danza oriental, lo que les acabo de decir. Ahí está una foto divina de Faria Fami en su vestuario de Muashahat, que me encanta, súper femenina, la cosa más divina. Esta es de las coreografías más hermosas que tiene Mahmoud Reda. Las invito y los invito a que miren videos de las coreografías de Mahmoud Reda. Es tan rico, o sea, a nivel de lenguaje, movimientos, o sea, les digo que uno es como un río, o sea, uno no se cansa de verlo, porque cada fluctuación, cada reflejo es una emoción diferente, es una textura diferente, es un color diferente, o sea, es otro aire, ¿sí? Entonces me encanta y me inspiro mucho de las coreografías de Mahmoud Reda. Bueno, miren otro efecto tan interesante, puso en marcha la creación de grupos de ballet folclórico, de baile folclórico en las provincias, las universidades y las escuelas de todo Egipto. O sea, se volvió de moda, ¿sí? Que quisiéramos y que ellos quisieran representar sus danzas folclóricas. Entonces esto impulsaría que universidades, escuelas, provincias tuvieran sus propios grupos folclóricos, ¿cierto? Esto ya de por sí es un cambio total, que él haya fomentado pues tanto esto, ¿sí? Bueno, y que motivó a otros docentes, coreógrafos y artistas a escenificar las danzas folclóricas egipcias, no solamente docentes egipcios, sino docentes del mundo entero. O sea, gracias a él muchos, hoy en día me incluyo, conozco muchas danzas folclóricas o diversas danzas folclóricas gracias a que las conocí porque él las hizo, ¿sí? Las llevó a escena, ¿sí? Pero también vamos a ver el efecto de eso. Aquí vamos a hablar de eso. De ese efecto, o sea, gracias a los viajes, bueno, otro efecto positivo es que todas estas danzas folclóricas que él presentaba en escena, ¿cierto? O estas escenificaciones de estas danzas que él presentaba en escena despertarían mucho interés de parte de los egipcios, porque antes de pronto no les interesaba su propio folclore, ¿sí? Y al ver estas danzas tan hermosas, es que vean Raxala Saya de Mahmoud Reda, o un Nubio de Mahmoud Reda, o un, ¿qué más? O un Felahin, un Tahtiber de Mahmoud Reda, y son danzas tan deliciosas, tan bonitas, que cómo no despiertan interés dentro de sus propios ciudadanos, ¿cierto? Dentro de sus propios nativos, ¿cierto? Entonces esto es un efecto positivo también que generó la compañía de Mahmoud Reda. Ahora, aquí es donde voy con el efecto que les estaba así como rondando desde hace ratico, el efecto boomerang y el efecto de las puestas en escena de Mahmoud Reda. Muchas personas afirman que gracias a él sobreviven muchas danzas folclóricas, ya sea a través de los videos, de las puestas en escena o de los coreógrafos y de los, digamos, del legado de él, de los docentes que han sido, pues de los que fueron parte de la tropa Reda y que fueron docentes o que son docentes hoy en día, ellos siguen educando en estas danzas folclóricas, pero muchas danzas, entonces lo que dice ahí es que estas danzas no vivirían, ¿cierto?, si no hubiera sido por él, ¿sí? Pero aquí es donde voy. Lo que hay que tener claro es que lo que sobrevivió o lo que impulsó Mahmoud Reda es a esas, o sea, que hubieran las danzas pero bajo su versión escénica, ¿sí me entienden? O sea, que lo que vemos de él no es folclore puro. Cuando vemos una puesta en escena de Nubio
o de, bueno, de Vileya pues porque es escénico, pero de un Raksalasaya, de lo que sea, de un Siwa, de un Bormeya, ¿sí? O de Simsimeya o de un Bormeya, lo que vemos no es folclore puro, ¿cierto? Es una puesta en escena, entonces ahí es donde tienen que tener y tenemos que tener como la claridad. Que gracias a Mahmoud Reda, sí, efectivamente, no se perdieron esas danzas y hoy en día las reconocemos y decimos, sí, esto es de Siwa, sí, esto es de Port Said, sí, esto es de Alejandría, sí, esto es de Aswan, ¿sí? Pero lo que sobreviven son puestas en escena, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando yo dicto los talleres, lo primero que digo, chicas, esto es una puesta en escena, ¿sí? Esto no es folclore puro. Purito, por ejemplo, de los nubios, he visto este paso, hagamos este paso y hagamos este otro paso, ya. ¿Sí? El resto es una puesta en escena, ¿sí? Entonces, es ahí donde voy, ¿cierto? Que gracias a Mahmoud Reda conocemos muchas danzas folclóricas, pero su versión escénica. Y también lo del efecto boomerang, ¿cierto? Que ya lo que decíamos al principio, uno de los efectos positivos o negativos, ya cada cual toma su posición, es esto, de que es muy difícil ya hoy en día conseguir docentes o grupos folclóricos que enseñen o que bailen algo que no esté influenciado por Reda, ¿cierto? Ya es muy bravo, digamos que yo creo que uno debe manejar primero el idioma, aculturizarse, o sea, sumergirse en la cultura para uno saber cómo le entra a esta familia o a este grupo en particular para uno poder coger como más, digamos, de ese vibe, de ese sabor, de esa danza folclórica en particular. Pero como les digo, hoy muchos de los docentes, y no todos pues, o sea, muchos de los docentes lo que manejan hoy son versiones de Mahmoud Reda, ¿cierto? O sea, son danzas inspiradas en Mahmoud Reda, así estén haciendo Nubio, o así estén haciendo Raksalasaya, o lo que sea que estén haciendo, ¿sí? Están inspirados muchos de ellos en Mahmoud Reda. Bueno, a nivel de danza oriental, ¿cuál fue el impacto? Bueno, fue un impacto profundo, ¿por qué? Porque cuando uno ve la puesta en escena de Mahmoud Reda, uno ve un lenguaje de movimientos espectacular, elegante, fluido, etéreo, y sobre todo uno ve muchísimos desplazamientos, muchísimos desplazamientos. Hoy en día, sí, yo creo que la mayoría de los bailarines, de los maestros egipcios que tenemos hoy en día, miren, sea Kasapi, Tito Randa, hasta una Mirtaleb, ¿sí? Han sido influenciados por Mahmoud Reda. Entonces, muchos pasos hoy, un cross, ¿sí? Un chassé, no sé, un giro contrario, o sea, fueron inspirados en Mahmoud Reda. Sí, que uno ve a Dina hacer, que uno ve a Randa hacer, que uno ve a Mira hacer, o a una Rakia Hassan, o a un Mohamed Shahin, al que sea, pero uno ya sabe que la raíz fue de Reda, ¿cierto? O sea, hay muchos pasos hoy en día que surgen es de esa técnica de Mahmoud Reda. Entonces, por eso es tan importante el estudio de la técnica de Mahmoud Reda, porque es estudiar el origen, ¿sí? Y les garantizo, ¿cierto? Que estudiando la técnica de Mahmoud Reda, ¿sí? Llegue el que llegue, docente que llegue, uno se va a sentir más cómodo con las coreografías que propongan, ¿sí? Porque Mahmoud Reda y la técnica Reda te entrena muchísimo a nivel de desplazamientos, de pesos del cuerpo, de energías, o sea, te entrena muchísimo porque son desplazamientos complejos, son cosas como que uno no se espera, ¿cierto? Uno no se espera, entonces te entrena tanto que venga el que venga, o por un lado está influenciado en Reda, entonces va a hacer cosas que uno ya conoce, o por el otro lado no está tan entrenado que venga lo que venga, uno va a ser capaz de cubrir, ¿sí me entienden? Entonces, eso es bien importante. Entonces, hoy en día el impacto de Reda se siente, está vigente, uno lo respira, uno lo baila, porque muchos bailarines y maestros egipcios, así como los que están listados acá, estuvieron como integrantes de la tropa Reda o fueron influenciados por su danza, ¿sí? Bueno, además, el estilo de danza oriental, a nivel de oriental también, o sea, Farida también bailó piezas de oriental, ¿cierto? Pero las bailó en un estilo muy diferente, muy diferente. Y ese estilo hoy todavía se ve, sobre todo en piezas de Muashahad, donde es pura técnica Reda, pura técnica Reda, ¿sí? Y uno ve toda ese femenino, esa fluidez, eso tan etéreo que propone Reda. Es como si él pintara con una pluma y nunca despegara esa pluma del papel o del lienzo. ¿Sí? Uno nunca siente como que hizo acá un punto, hizo acá otro punto. Uno siente, o sea, uno se va, todo es pegadito, eléctrica pegada, todo fluye. ¿Sí? Bueno, entonces hoy en día el impacto de Mahmoud Reda uno lo siente técnicamente porque hay pasitos, pero también en danzas como Muashahad, que es una danza también que dicen creada por Mahmoud Reda, ¿sí? La danza como tal, porque la música y la poesía es centenaria, pero la danza como tal, Muashahad, dicen también que fue creada por Reda, y uno ahí en los Muashahad ve completamente el estilo Reda, ¿sí?
Entonces, este es como el efecto y el impacto de Mahmoud Reda. Entonces, vemos el impacto no solamente en la creación de ballets de grupos folclóricos a nivel de todo Egipto, en que conocemos hoy gracias a él muchísimas danzas folclóricas, porque sin él no las conoceríamos, pero sabemos que lo que conocemos son puestas en escena. Entonces, ahí hay personas que dirán, ay, pero él hizo un mal en vez de un bien, ¿cierto? Entonces ya cada persona tomará su posición, ¿cierto? Porque lo que, sí, o sea, nos dio a conocer danzas, pero la versión escénica, no la tradicional, no la folclórica, ¿cierto? Pero entonces ahí ya cada cual asume su posición. Pero gracias a él las conocemos, ¿cierto? Si no fuera por él, no sé si habría surgido alguien más que se hubiera tomado ese trabajo de investigar las danzas folclóricas y de tratar de llevarlas a escenario y de es que logró un impacto impresionante, o sea, de que un presidente te dé una, no me acuerdo, se llama estrella de honor, o qué es lo que es cuadro de honor, qué sé yo, de honor, o sea, que a nivel mundial reconozcan tu trabajo como uno de los grandes coreógrafos del mundo entero, ¿sí? Y que los egipcios hoy en día, digamos, los egipcios que son de 40 años para arriba, lo conozcan, o sea, los argentinos de pronto pues no, pero de 40 años para arriba todos conocen a la compañía Reda y la guardan con un respeto y un cariño impresionante. Bueno, veíamos entonces el impacto a nivel de que muchos docentes egipcios, bueno, la creación de ballets folclóricos, la metodología de enseñanza, el ser considerado con estatus, pues un bailarín profesional folclórico es ser considerado como ya es bueno, ya es de peso, ¿sí? Estas como en grandes rasgos, pues el efecto y el impacto tan fuerte que tuvo Mahmoud Reda dentro de las danzas de Egipto. Hoy en día, Mahmoud y Farida son uno de los artistas más apreciados y más queridos de Egipto. Sus películas y coreografías aún se transmiten en los canales locales, son invitados a dictar talleres, ya prácticamente, o sea, Mahmoud no está saliendo, Farida no sé si está saliendo, sé que la tuvimos, pues, y ustedes no se imaginan, y yo ahorita me voy a chismosear del tema, yo la tuve en Colombia, la invité a Colombia, yo también me dirán en qué año, porque yo no me acuerdo en qué año, pero ustedes no saben lo que uno, o sea, lo que yo sentí al traer esta mujer. O sea, es que la gente no se alcanza a imaginar que ella es una leyenda. O sea, ellos cambiaron la historia de la danza de Egipto, la partieron en dos. Y el hecho de que la hayamos traído a Colombia, a Medellín, no, es que yo les digo que eso es un milagrazo, eso es un milagrazo. Entonces, y aún así, ustedes saben que me decían una que otra alumna, profe, pues no, una que otra no, una. Profe, ¿y de alguien tan mayor uno se aprende? Plop, ¿sí? Pues yo decía, es una mujer, claro, yo la traje cuando tenía 70 años, pero es que es una Biblia, o sea, es una leyenda, es una mujer, yo creo que todos en la audiencia en este momento están como plop, sí, pero imagínense este comentario. O sea, es una leyenda, o sea, es una pieza de la historia, sí, tiene 70 años, pero es que vos lo que vas a aprender de ella no es solamente a mover un pie, es que ella hable y que te cuente, y es cómo baila, cómo hace sus coreografías, qué siente, cómo darle ese sabor a cada personaje, al Rax Salasay, al Telajín, a la Mileia. O sea, miren, yo la hubiera podido traer solamente para que hablara, ya, y con eso yo creo que pues, todos hubiéramos quedado contentas, salvo esta persona que dijo, y de una persona tan mayor aprendemos, ¿sí? O sea, les digo, porque de verdad son personas que uno simplemente escuchándolos, uno cambia, la danza cambia, o sea, uno dice, por Dios, ya todo es más claro. Bueno, de igual manera, la Reda Troupe permanece en la memoria de los egipcios como un recuerdo, y finalizo con eso, cómo lo recuerdan hoy en día a la tropa real, a la compañía Reda, como un recuerdo lleno de orgullo, admiración, respeto y nostalgia. Así recuerdan a la compañía, a la Reda Troupe de Mahmoud Reda. Entonces, espero que les haya gustado la charla. Hicimos un recorrido muy general, rapidito, ¿sí? Como les digo, esto es un tema que permite mucha discusión, hay muchos puntos de vista, este es solamente el personal, y aquí es donde podemos recibir, si Joa lo permite, algunas preguntas de parte de las personas que nos están viendo. Listo, gracias María, de verdad estuvo muy interesante tu presentación. Una versión de esto ya la hemos hecho como en el 2010, creo, una cosa por allá. Yo sé que hace muchos años. La verdad es que yo trato de mantener el récord de cada año, pero bueno. Ay, no, para mí es tan difícil eso. Ay, no. No, la verdad es que sí, yo desde siempre con los años, pero bueno. Entonces, aquí, por el momento no tenemos preguntas, pero quiero charlar unas cosas contigo que me parecen muy interesantes, sobre todo resaltar.
Por ejemplo, esto que decías al final de cómo el trabajar la técnica REDA te prepara para entender el estilo de otros maestros. Yo recuerdo mucho en uno de los últimos festivales que hiciste cuando trajiste a Khaled Mahmoud, que a mí me encanta, su estilo es muy buen profe, pero muchas de las cosas para mí eran fáciles porque después de que trajiste a Kasafi, después de que trajiste a la maestra Farida, tomamos unos talleres también con Esma, que la trajo Luxor, ya era mucho más entendible. Paso aquí, piso acá, estoy haciendo esto, dejo que el peso pase, el giro va por tal lado y el cuerpo lo va entendiendo. Pero si nunca has trabajado un poquitico de REDA, no entiendes la base y tampoco entiendes el estilo personal. Entonces, no comprendes realmente el aporte que ese otro maestro está haciendo, que es tan importante también. O sea, como Tito coge REDA y lo vuelve pícaro, muy pícaro, a mí me encanta eso. Total, a mí también. O como Khaled Mahmoud lo vuelve muy diva de los años 50. O sea, hay mil ejemplos de eso, pero si no tienes la base, tampoco le puedes sacar el jugo al maestro. Yo recuerdo una cosa muy bonita del respeto por el maestro, de cuando trajiste la maestra Farida Fami, como Ozgen, que es turco, la trataba con una veneración, es que no sabía dónde ponerla. O sea, yo lo veía, era como, ¿dónde la pongo, maestra? ¿Dónde? ¿Dónde? Y así con esos ojos como queriendo coger toda esa sabiduría, porque es que es un honor poder estar al lado de esos maestros. Y eso es lo triste de que se pierda la historia, no saber que ellos fueron los que construyeron, no porque no se pueden hacer cambios, no, ese no es el punto. El punto es que hay una investigación muy fuerte detrás que hace que eso no se pierda. Entonces quería como recalcar eso que me parece súper importante. Oíste, Joa, ¿vos te acordás? Él tomó clases, a mí me parece que lo vi en el taller de Farida tomando clases también. Él tomó todas las clases y yo me acuerdo en el Muguashahat que ya todos estábamos que no podíamos con la cabeza reventada. Tú y él en la casa, yo los tengo en un video, los dos. Ay, ¿en serio? Ay, no te puedo creer. Ay, no, eso me lo tenés que pasar porque yo no me acuerdo de eso. Ay, pero no. ¿Y qué tal fue? ¿Se vio bien? Pues no, sí te deslinda. Bueno, digamos que la cuestión es como, por ejemplo, lo veo con otros maestros también egipcios, como que es esa importancia de aprender del otro, de reconocer el valor del otro, y de los maestros mayores es, Dios mío, es la oportunidad de poder tener eso que es tan escaso porque precisamente no es fácil acceder, porque no hay una estructura ahora que los soporte. Cuando ya no están en la tropa REA, pues ya es mucho más difícil acceder a clases con ellos. Bueno, yo quería recordarte, hay unas cosas que dices que me parecen súper lindas. Por ejemplo, esto. El hecho de que ellos hagan la música para la escena convierte a REDA y en general a toda la tropa en un espacio de creación casi que de artes escénicas contemporáneas. Eso ya empieza a ser otra cosa. Empieza a trabajar unas cosas que me parece súper importante, como empezar a ver el hecho escénico desde otro lugar. Sí. Y la importancia de la maestra Farida Fami. Sí. O sea, sin la maestra Farida. Exacto, o sea, piensan de pronto, las personas piensan que solamente pues, o sea, era como lo que dijera Mahmoud, ella está, pero no ven la importancia de ella en su aporte en técnica de movimientos, en expresión, en vestuario también, o sea, todo lo que ella aportó en ideas, ¿sí? Pero sobre todo es lo que ella era como mujer de una familia conservadora, pero una familia de mente, o sea, conservadora en el sentido de una familia bien, ¿sí? Una familia bien académica, una familia de buen estatus social, ¿cierto? Pero que amaban las artes, ¿cierto? Y que apoyaban las artes. Entonces, yo creo que si la primer bailarina no hubiera sido Farida, ¿sí? Sino que hubiera sido otra chica, no sé si el impacto hubiera sido el mismo, ¿sí me entienden? Porque al ver Farida, una mujer de una buena familia que no tenía por qué bailar, porque es que ella no necesitaba ese dinero por ahí, ¿cierto? Lo hacía es porque era su llamado, ¿sí? Esto le abrió los ojos a muchos egipcios diciendo, hombre, es que esto es un arte y yo puedo dejar hasta que mi niña se dedique a esto, porque si Farida lo hace y su familia lo permite, mi niña también podría. Y al ver que ella hacía algo tan elegante, femenino, polite, o sea, no era vulgar, o sea, era algo de una reina, ¿sí? Entonces, hasta los mismos egipcios decían, y cambia aquí la cosa,
qué rico que mi hija fuera algún día parida. Eso ya es un cambio impresionante, porque los egipcios primero dicen, primero muerto a ver mi hija bailando públicamente, ¿sí? A que cambien y digan, no, yo quiero que mi hija sea una parida, ¿cierto? O sea, es que ahí es el día y la noche, ¿sí? Obviamente que no estoy hablando de todos los egipcios, bueno, en fin, pero apoyó, o sea, apoyó el hecho de que fuera parida y que fuera Mahmoud Reda, apoyó a que todo esto surgiera y que Egipto como todo, como un universo, pues cambiara esa manera de ver la danza y ver sí, ver la danza folclórica y ver las danzas en general. Sí. Otra cosa que me gusta mucho y siguiendo esa línea de que se inspira en el folclore, es una cosa que hablamos en una charla que dio también Jimena Andrea Neira en un foro que hicimos hace varios años, de que se dice que la gente de Medio Oriente, o sea, digamos, el pensamiento orientalista europeo dice la gente de Medio Oriente no puede hablar de sí misma. Y el maestro Mahmoud Reda, a través de algo que es tan egipcio como la danza, crea y genera un discurso bailado, pero discurso de quiénes somos nosotros. Sí. Entonces, no es solamente para nosotros que lo conocemos, sino que también es un acto de reivindicación que le caía perfecto a Nasser de sí. Nosotros tenemos la capacidad de crear por nosotros mismos, de contar nuestra historia y de vernos como queremos que nos vean. Eso es lo que nosotros somos. Eso también me parece súper importante. Y cuando hablabas de que se ve fluido el muwashahat, es muy lindo, porque yo recuerdo que la maestra Farida dijo que uno de los puntos de inspiración del maestro Reda era que los egipcios eran como el río Nilo, que ellos fluyen y que no les gusta que le digan por dónde van y que nunca se detienen. Entonces también hay un concepto ahí que se ve reflejado claramente. Entonces también por eso mi postura de que él es un creador contemporáneo en el sentido de que hay un concepto detrás, que no es crear por crear y no es tampoco la escenificación por la escenificación, sino que hay un concepto que estoy intentando transmitir. Él estaba vendiendo el Egipto que él amaba. Exactamente. Y que no solamente que él amaba, sino que sabía que los egipcios amaban, ¿cierto? O sea, por eso caló tanto, porque él sabía que estaba presentando la mejor versión de sí mismo y de los otros, y por eso también los otros se sintieron como, pucha, esto de verdad es lo que somos, sí, una versión mejorada, no sé, más vistosa, pero esto es lo que somos, entonces por eso caló tanto. Claro que sí. Y bueno, esto que también es una reflexión acerca de el éxito de los montajes del maestro, que tiene que ver con haberse sumergido en la cultura. Obviamente él es egipcio, pero él no solamente fue y medio los vio bailar, sino que estaba en contacto con la cultura, tenía una idea de lo que quería transmitir de esas personas. O sea, él no estaba despersonalizando la danza, sino tomo esto prestado para ponerlo en escena porque usted me importa. Entonces también un llamado a nosotras en la puesta en escena, y esto es válido no únicamente para la danza oriental, sino para todas las danzas folclóricas, que si pueden ver el video con Ana Cecilia es muy interesante porque es una reflexión que cubre todas las danzas tradicionales, y es tradicionales o folclóricas, que eso es un largo debate, o etnoidentitarias, como ahora les dicen algunos, bueno, eso ya es otra discusión, pero la cuestión es cómo yo me sumerjo en la cultura. Exacto. ¿Cómo puedo dar cuenta de eso? Entonces, si yo tomo lo que hace el maestro Reda, pero le quito el contexto cultural, no estoy dando cuenta realmente de eso que sucede allá. Exacto. Y yo ahí hay una cosa importante, y lo que yo le digo a mis chicas mucho cuando estamos estudiando alguna danza folclórica, sea iraní, iraquí, del Golfo, de lo que sea. Bueno, ahí hay dos cosas. Uno no puede, pienso yo, enseñar o bailar en escena una danza a la que uno ha asistido a un solo taller, asistido o ha tomado una sola clase, y uno ya con eso se siente como, bueno, listo, voy a llevar a escena entonces Cauleya porque ya tomé una clase de 1 hora, ¿cierto? Yo pienso que es algo más, yo pienso que es el entrenamiento del paso, de la técnica, pero también lo que vos decís, la inmersión cultural, ¿sí? Y el sabor, que para mí es lo que me parece más difícil, porque yo puedo hacer el paso y lo puedo contar como es, ¿sí? Pero él no se siente como es, no sabe, o sea, no tiene ese gustico, ¿cierto? Y eso es lo que me parece a mí más difícil de darle a las danzas folclóricas como tal. Entonces, también es un llamado para todas, ¿sí? Para mí, para todas las docentes y estudiantes también, que todas están muy deseosas en lo nuevo, en lo nuevo, en lo nuevo, en lo nuevo.
¿sí? Pero venga, usted ya, ya le cogió el sabor a esto, ¿sí? Ya sabe si el salto es en el dúo o en el tac, usted ya sabe si es en el bajo o en el alto, usted ya sabe si selecciona esta canción o no esta canción, qué quiere decir, este gesto específico que dice, o sea, no sé, es como que no pensar que no tomarse los temas tan a la ligera, porque hoy estamos enseñados, o sea, es como si la danza fuera Tinder, o sea, next, 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 ¿cierto? O sea, así de una. En vez de, no es que use Tinder, o sea, no, pero bueno. No, 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 no. Bueno, no me gocen, pero es en serio, o sea, es que uno siente que con las alumnas es esto, y uno dice, pero venga, no, un momento, calma, o sea, saquémosle más sabor a esto, venga, disfrutemos de esto, venga, cojámosle el saborcito, y uno siente que quieren es cosas nuevas y nuevas y nuevas, y uno es también como, o sea, llega un punto en donde uno dice, pues pucha, entonces me toca inventarme algo porque es que nuevo no hay nada, ¿cierto? Pues, o radicalmente nuevo, porque igual nuevas cosas creamos, y bueno, en fin. Pero yo pienso es dedicarnos más tiempo en ese saboreo, en esa investigación, en esa inmersión. Si vamos a hacer Raqs al Nashat, entonces ahondemos 6 meses en Raqs al Nashat y ahí sí llevemos a escena. Y ahí sí entonces enseñemos y ahí sí. Que hay veces uno siente que solamente con un taller o con una clase de esto y ya las chicas están haciendo lo que sea. O uno mismo también, porque yo también lo he hecho. ¿Sí? Entonces, mi consejo para mí misma y para mis estudiantes y para mis colegas sería, vengan, llevemos esto un poquitico más profundo para cogerle más como el sabor, ¿cierto? Sí, aquí hay una cosa muy interesante que está señalando Lutz Lancheros, que es, dice textualmente, me parece súper importante hablar de qué es apropiación cultural, porque en la danza oriental es algo que debe respetarse sí o sí. Una cosa es tener tu background, otra apropiarse e ignorar miles de años de significación y cultura. Para las que no hayan visto el video, está colgado en mi página de Facebook y también en Videos Elixir Danza, la charla que tuvimos con Andrea Neira sobre apropiación cultural, donde nos explica un montón de cosas. Y como hablábamos con ella, esto es un tema ético. Entonces, es también cómo, desde dónde te estás parando. Si te estás parando porque esto vende, Sí. o si te estás parando porque realmente te interesa la cultura. Y lo que ella me explicaba y le hacía mucho énfasis, una de las cosas más importantes para diferenciar entre apropiación y apreciación es el grado de conocimiento y de inversión en conocimiento del contexto cultural que le haces y la relación en la que te pones frente al otro. Si tú te crees mejor que la gente de allá, apague y vamos. Apague, vámonos, eso es verdad. Eso es verdad. Me hiciste pensar en, por ejemplo, en Cauleya, que está tan de moda, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar, y por ejemplo, yo hablaba mucho con Asala del tema y a mí me parece que Asala está haciendo algo muy inteligente porque Asala podría decirle a todas las rusas ucranianas, vea señorita, eso no es, ¿cierto? Pero Asala no tiene esa posición, sino que Asala la posición que tiene, mire, es lo que usted está haciendo está bien, pero llámelo fusión, ¿sí? Y lo que yo hago es una versión más tradicional, más, digamos que folclórica, ¿cierto? En vez de ir en contra, porque es que la pelea no deja nada, ¿cierto? Y ella antes se está aprovechando del hecho de que estas otras están haciendo un cambré, triple cambré, dan la vuelta por debajo de las piernas y vuelven a subir, y ella o sea, toma eso porque lo hacen muy comercial y toma eso para dar a conocer de la problemática de la comunidad caulía en Irán y también de que existen ritmos, instrumentos, otros tipos de danza, de que ya dicta los talleres, ¿cierto? Entonces es que en vez de pelear de algo que ya está, ¿cierto? Es decir, listo, no, lo que usted está haciendo está, sí, ni bien ni mal, si no está, pero llámelo fusión y lo que yo hago es una versión mucho más folclórica de él, ¿cierto? Entonces, eso me parece importante, ¿cierto? Y que las estudiantes y nosotras también, porque uno hay veces yo se deja deslumbrar, uno dice, no, entonces si ella hizo un cambré, yo lo hago 2 veces más profundo o 3. Si ella se coge un pie, yo me cojo los dos y levito mientras hago círculos de cabello, ¿sí? Entonces, porque pues uno ve, y más las nuevas estudiantes, las estudiantes que están sardinitas y que quieren destacarse y no sé qué, ellas esto es lo que ven, ¿cierto? Entonces quieren copiar eso o llevarlo a algo más, ¿cierto? Pues algo mucho más elaborado, más acrobático, más impresionante. Y no, ¿cierto? O sea, no nos dejemos deslumbrar por cosas que pueden ser más fusiones, menos tradicionales, ¿cierto? Porque, y hay veces, muchos estudiantes, hay veces también estudian solamente con YouTube, estudiantes no, muchas chicas y muchas personas estudian de YouTube sin entender que lo que está haciendo esa pelada no es real,
¿cierto? No es real, no tiene que ver ni la música, ni el traje, ni los movimientos. Se ve espectacular, ¿sí? Pero no es nada, o sea, uno no sabe, no es A ni B ni C, es un show, pero uno no sabe ni de qué país ni de qué danza, porque no fue algo tan estudiado. Sin decir que todo lo que hay en YouTube no sirve, porque obviamente hay mucho material muy interesante, ¿cierto? Pero también hay que filtrar, ¿cierto? Ese material, ¿sí? Y más con estas danzas folclóricas que, pues, que uno tiene que ser delicado con el tema y tratar de profundizar y tratar de investigar e ir a la fuente y no dejarse deslumbrar por los triples cambrés, mortal, caí en espagat, sino, bueno, si yo puedo hacer eso, no lo puedo hacer, vamos, entonces en qué momento de la coreografía lo puedo poner, o no en esta danza, pero en esta otra danza lo puedo poner, ¿cierto? Sí, de hecho es muy interesante, María, porque lo mismo la charla que tuvimos con Ana Cecilia, llegábamos a conclusiones muy parecidas, pero ella tiene más experiencias en folclore colombiano y era más o menos lo mismo. O sea, ¿cuál es su modelo a seguir? O sea, ¿cuál es su interés de poner esto en escena? ¿Cuáles son sus fuentes? Si usted está copiando lo que dijo el otro, que dijo el otro, que dijo el otro, entonces la importancia de tratar de preservar la historia, tratar de ver, bueno, esto lo dijo quién, y eso quién, ese quién, ¿de dónde viene? Porque, por ejemplo, tú te has formado con el maestro Reda, entonces tú no eres egipcia, pero te has formado con él, entonces eso tiene un contexto distinto a cualquier gato que ni idea de dónde salió. O sea, no es que tengamos derecho a denigrar de los demás, no estoy diciendo eso, no es que la propuesta de una persona no tenga validez si no tiene un montón de títulos, pero sí es tratar de poner en un contexto, de ver el panorama un poco más amplio, más allá de la moda. ¿Sí? Muy bueno que ahorita todos estén bailando caulilla, pero también esa diferencia, bueno, el caulilla se puede mezclar con todo, o cómo se baila, o esto sí cabe aquí, o esto no cabe acá, que no es que esté mal o esté bien, yo lo puedo fusionar, pero ¿en dónde tengo derecho? Yo recuerdo una cosa que dijo Yusri Sharif alguna vez en uno de los talleres, y es, un coreógrafo, usted tiene que saber qué está haciendo. Usted puede hacer lo que quiera, pero usted tiene que saber qué está haciendo y por qué. Si usted le Sí, quiere meter el paso, pues hágale, ¿quién le va a decir que no? sí. Pero si usted no sabe por qué lo está poniendo ahí, téngase de atrás, porque alguien le puede decir, es que eso no va ahí, si usted no sabe, digo, a nivel de ritmo, a nivel de folclore. Porque Bueno, María. logra de pronto el efecto. Cuando uno, o sea, para mí hacer una secuencia, hacer una coreografía son dos cosas diferentes. Una secuencia es una secuencia pendeja, que uno simplemente está hilando movimientos uno tras otro de una manera orgánica, ¿sí? Y ya está, pero no hay un pensamiento profundo, no hay una investigación, o sea, es una secuencia de clase y para de contar, ¿cierto? Es para entrenar la técnica, pero ya una coreografía, ahí sí la cosa es diferente, ¿cierto? Entonces, si es un clásico en Beyoncé, entonces es la estructura musical. Si está vocalizado, entonces tenga la letra. Y tenga los gestos, porque cada palabra, pues hay palabras muy que se pueden gestualizar muy bien, ¿cierto? Si fuera de eso querés llevarle una sensación, un ambiente, contar una historia a través del movimiento, entonces tenés que pensarla con un principio, un medio y un fin, o jugar con eso para que tenga un sentido. Si tiene un sentido para uno, tiene un sentido para el otro, pero si para uno lo que vos decís no tiene sentido, no va a tener sentido para el otro, ¿sí? Entonces, y ahí hay muchas personas que se toman a la ligera la creación de un Beyoncé o la creación de cualquier pieza, ¿cierto? Y es simplemente colocar pasos y pasos y pasos y pasos y pasos, sin pensar cuál es el mensaje que quieres dar, ¿cierto? Si es un mensaje de tranquilidad, de dulzura, de femenino, de fuerza, de poder, de espiritualidad, o sea, ¿qué mensaje quieres dar? Si es la narración de una pieza musical, de un pop romántico, hacia dónde querés, o sea, porque si vos no lo coreografías desde la letra y desde la emoción, vos no vas a sentir nada en escena, vos simplemente en escena vas a estar derecho, izquierdo, piso, punta y giré, pero no vas a estar como, uy, o sea, como que todo sale, porque cuando vos creaste la coreografía, la hiciste desde la sensación, no desde la técnica, sino desde ese sentimiento, porque el movimiento surgió de un sentimiento, más no de una articulación, ¿cierto? Y ya está, ¿cierto? Entonces es ahí que vale la pena la reflexión en cuanto a crear, ¿cierto? Y en cuanto a pensar lo que vos decís. ¿Por qué colocamos este paso, aquel paso, aquel paso, aquel paso cuando vamos a hacer danza? Bueno, aquí te voy a leer 3 comentarios, otra voz de Luz Lancheros que nos dice,
Siento que también el modelo occidental y comercial impone la espectacularidad por encima de la esencia en muchos casos, es decir, bailar para generar impacto, pero nada más. Totalmente. Mónica Gil nos dice, maestra, una pregunta. ¿El papel de Mahmoud Reda en la creación de un patrimonio considerado como inmaterial en Egipto comenzó e influyó básicamente con la fundación de la Reda Troupe o venía cimentando las bases en sus años de formación cuando inició como asistente artístico? Y una última que dice Mile Lozano, que María tiene mucha razón en lo que dice, y yo creo que parte del problema en las estudiantes nuevas, y se incluye, es la forma en la que se nos enseña la danza, y es muy importante asistir a academias que impartan la información de una manera adecuada. Sí. Bueno, entonces la primera, empecemos por la primera, Joa. Que es la de la espectacularidad. Total, total, y ahí es donde hablamos, y estoy súper de acuerdo con Luz. Y además uno siente la presión, uno como docente, como coreógrafo, uno siente la presión también, de parte de las estudiantes, de parte del gremio, de parte del universo entero, ¿sí? Uno siente la presión por innovar, por hacer cosas más espectaculares, pero ahí es donde uno tiene que, yo pienso que debe ser una balancita entre lo espectacular, ¿cierto? Lo emocional, lo personal, o sea, yo pienso que o sea, no podemos desestimar la parte de entretenimiento, la parte de wow, ¿cierto? Pero que eso esté ahí, que se dé, más no porque sea más grande el movimiento, más vistoso, un vestuario más reducido, una música más explotada, pero mirar cómo logro un impacto desde lo artístico, desde lo visual, pero también desde lo emocional, ¿cierto? Entonces es como encontrar un balance, ¿cierto? O sea, como un equilibrio entre todo, pero obviamente, y uno ve eso, a mí por ejemplo esto es lo que más digamos, aburre del gremio, y es la pestaña postiza, la uña postiza, el labio postizo, la ceja postiza, el cachete postizo, el hombro postizo, la postiza, todo postizo. Yo digo, ¿y a dónde? O sea, ¿a dónde va la danza? La danza es solamente cuerpo, la danza es solamente boca, la danza es pestaña, o sea, la danza solo es eso, ¿sí? Y ya, y no importa nada más, ¿sí? O la danza es qué, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la invitación es que eh, esté ahí la parte de innovación y digamos que el reto por innovar, el reto por hacer cosas que registren bien, pues cierto, pero también el reto de encontrar ese balance en que, además de que se vea bien, que se sienta bien, que se sienta bien, que se sienta, ¿sí? Que se sienta algo, que si yo hago este paso no lo hago solamente porque, wow, es impresionante, sino porque lo siento también, o si, bueno, hago un paso impresionante, el siguiente es más interno, más visceral, más no sé qué, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con Lux, y es eso de que se baila más, es para que me vean, no bailar lo que yo estoy sintiendo, ¿cierto? Y lo que quiero transmitir, sino es solamente un mírenme y ya está, ¿sí? Bueno. El segundo que creo que es muy relevante de Mónica Gil sobre cuándo empezó el papel de Mahmoud Reda en la creación de un patrimonio inmaterial en Egipto, si fue con la fundación de la Reda Troupe o si fue antes. Sí, pues, o sea, yo primero diría, él nunca lo pensó como un patrimonio, ¿cierto? Él simplemente él creó lo que quería ver en escena, lo que quería bailar, ¿cierto? Sin pensar en el impacto que iba a tener, porque para él fue como lanzar una moneda al aire y esperar cómo cayera, ¿cierto? Entonces, y ya después fue que se dio cuenta de ese impacto y del impacto positivo. Entonces, yo creo que en la historia de Mahmoud Reda hay de todo, o sea, en la danza y en la creación de Mahmoud Reda uno ve que él puso, ¿sí? O él, digamos que se ve que él fue gimnasta, ¿cierto? Porque hay coreografías en donde uno ve más acrobacia que en otras, ¿cierto? En donde se ve que le gustaban las danzas de salón, porque estaba ahí inmerso. Entonces fue algo que, digamos, es como yo, o sea, o es como vos, uno no nace de la noche a la mañana y uno, uy, voy a hacer patrimonio de la noche a la mañana, uy, voy a hacer, no. O sea, son cosas que se logran con el tiempo, ¿cierto? Porque él mantuvo una idea, ¿cierto? Y esa idea fue muy personal, porque él no quería hacer algo que estuvieran haciendo otras personas, él quería hacer algo único, algo propio, algo que surgiera de él, ¿cierto? Y de su bagaje como gimnasta, como aficionado por las danzas de salón y por los musicales de Estados Unidos, por su folclore, por la cinematografía también. Entonces todo eso generó y evolucionó hasta
lo que se generó en Egipto, que es lo que dice Mónica, es un patrimonio. Entonces, yo creo, pues, pero hablo por hablar, pues, porque uno no sabe él si lo pensó desde el principio como, uy, Dios, voy a hacer leyenda, ¿sí? Sino que se fue gestando a lo largo de los años a través de esa permanencia, de de esas puestas en escena impecables, de esa innovación, de seguir como sus propios principios, de no dejarse deslumbrar por otras puestas en escena y llevarlas y corromper, no corromper, pero de pronto modificar tanto sus danzas y sus puestas en escena que ya los egipcios no lo vieran bien. Sí, o sea, él fue todo eso hasta llevarlo a ese punto en donde ya son danzas y es una compañía que hoy es un orgullo para todo Egipto. Dos últimas para cerrar, porque ya llevamos hora y media. Podríamos seguir hablando porque esto es un tema largo, pero nos dice Yasmín, ¿la gestualidad tan expresiva del estilo egipcio viene dada o emerge del modo dramático de creación del estilo Reda? Yo creo que el maestro Reda no es dramático, pero no sé si me estoy equivocando. Pues no, yo pensaría que hace puestas en escena con un contenido, digamos, de dramaturgia, pero no es dramático, no sé. Exacto, yo pienso que es eso, o sea, en las puestas en escena uno ve que los personajes que encarnan una bailarina o un bailarín tienen una gestualidad que se relaciona con ese personaje en la vida, o sea, por ejemplo, el vendedor de té. El vendedor de té puede hacer tal sonido cuando hace el llamado para que la gente compre té, o hace tal expresión facial, o qué sé yo, o hay algunos gestos típicos dentro del lenguaje corporal de los egipcios, ¿cierto? Que Reda coloca dentro de sus danzas y dentro de sus coreografías, ¿sí? Pero porque son parte de ese lenguaje corporal normal, así como acá en Colombia tenemos un lenguaje corporal, en Egipto hay un lenguaje corporal, ¿cierto? Y él le coloca esto y está presente dentro de sus coreografías, o sea que la parte, digamos, gestual está y lo que tú dices, la parte de dramatizar está, o sea, de llevar a escena a un personaje, de contar una historia a través de la danza está. Ya la parte dramática como tal, esa conexión emocional profunda, sea de nostalgia, sea de añoranza, sea de dolor, ¿sí? Es algo más, sí, o sea, que está dentro o que está muy presente hoy en día en el estilo egipcio contemporáneo, sin que no esté presente en otros estilos, porque puede estar en argentino, ucraniano, ruso, no sé qué, bueno, puede estar en otros, pero está muy presente dentro del estilo egipcio. ¿También por qué? Porque ellas están bailando canciones, por ejemplo, hablo de Randa Kamel o de Dina, son canciones de su cultura, de su idioma, que ellas la sienten adentro, pero adentro, 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 ¿cierto? Entonces, es más eso, es como cuando uno canta un vallenato colombiano, pero a moco tendido, así, pero con todo el alma del mundo, u otra canción que uno la siente muy colombiana, muy propia, ¿cierto? Hablando pues directamente de lo colombiano. Entonces, es como que la interpretación de esas canciones, ¿sí? En el estilo egipcio, por egipcias, hablando particularmente, uno las siente muy dramáticas porque son canciones muy sentidas para ellas. Es que, ¿cómo no hacerlo con una canción como Inta Hombre y Don Kulsum o canciones de Abdel Wahab? O sea, ¿cómo no sentir eso? O sea, ¿cómo no sentir nada con eso? O sea, es imposible no sentir si uno sabe qué dice la canción. Y además que o sea, la voz de ella o de el intérprete que esté haciendo esa versión, a vos te va a tocar el corazón, te toca el corazón, te toca el corazón, ¿cierto? Entonces es cuando uno entiende la canción, entiende qué es lo que dice, entiende, pues, y se deja tocar, ¿sí? Por ese violín o por ese canún, o sea, uno abre su alma a ese instrumento musical o a esa voz o a esa letra, la emoción tiene que salir, tiene que surgir, tiene que liberarse, ¿sí? Para finalizar, aquí hay un comentario de Luz sobre cómo ella ve que, por ejemplo, hay algunos ataques desde público occidental a, por ejemplo, la figura de Randa, que Randa tiene una corporalidad que no es la estándar de las mujeres egipcias, ¿sí? O sea, egipcias no, occidentales, perdón, es que estoy aquí leyendo. Porque es más egipcia que egipcia. Exacto, es más egipcia y digamos que la cuestión es precisamente que nuestros cánones occidentales, tanto sobre la expresión, la música, la estética, el cuerpo de los otros,
lo hablábamos en el de apropiación, está colonizada, nuestra mirada está colonizada, nosotros fuimos colonia, nosotros, dependiendo a quién le pregunta, seguimos siendo colonia, pero eso ya es otro problema, y es como nuestra mirada, qué es lo que ve bello y por qué lo ve bello y por qué consideramos gordo o flaco de acuerdo a eso, y cómo esa mirada también puede hacer que, por ejemplo, yo lo leí hace un tiempo de una persona latinoamericana, para no decir más, no es colombiana, que decía que no le gustaban los montajes del maestro Ra, que le parecían muy aburridos. Mira tú. Tener en cuenta, pues que primero está en otro contexto sociocultural, era otra época, ellos tenían que ser súper recatados, bueno, toda la historia, pero a eso voy con ese terrible desconocimiento que tenemos de la cultura. Y que sí, pues definitivamente también es aprender a ver la mirada. Y para cerrar, perdón porque es que ya me aclaró Jasmine que era lo que se refería en cuanto a la puesta en escena de los 3 modos de creación coreográfica, pero creo que es distinto tenemos que trabajarle las palabras. Una cosa es la puesta en escena y la dramaturgia, otro el ser dramático y otra cosa con las técnicas de puesta en escena. Pero pues lo que sí tiene el maestro Reda es que él estaba claramente influenciado por los musicales y entonces él cuenta una historia. Exactamente. Bueno, pero volviendo a la anterior, donde hablábamos de la figura de Randa, es que es algo tan subjetivo, porque mire, digamos acá la figura de Randa, hablando directamente en Colombia, puede no gustar. ¿Por qué? Porque no es 90-60-90, no tiene un abdomen cuadriculado, no tiene los labios producidos, ni las cejas producidas, ni el cabello producido, ni no sé qué, no sé qué, bueno. Pero les digo, yo voy a Egipto, ¿sí? Mona, flaca, blanca, y no pego, porque a ellos les gustan las mujeres voluptuosas, de cabello más bien oscuro, o sea, la belleza difiere según las culturas, ¿cierto? Una mujer, por ejemplo, para muchos egipcios, o me decían pues allá, una mujer demasiado delgada, pues digamos, estoy hablando no hoy en día, porque digamos que los egipcios de hoy en día ya están supremamente occidentalizados, pero hagamos el ejercicio con un egipcio que tiene 40 o 50 años. Él de pronto, o 60 años, va a preferir una mujer que tenga caderas más grandes porque es una mujer que puede tener una familia más numerosa. Digamos, a las egipcias o a estas familias de egipcios, si el marido tenía suficiente plática, entonces mantenía bien la familia, significa que la mujer no era flaca, ¿sí? Sino que la mujer era corpulenta, porque para ellos una mujer demasiado delgada es como que no es saludable, no digo para todos, digo que para un fragmento de la sociedad y de un momento particular de la historia, no les gustaban las mujeres demasiado blancas o, bueno, blancas no, hablemos de delgadas, ¿sí? Demasiado delgadas. Les gustaban las mujeres más corpulentas, más voluptuosas. O sea, que Randa cae perfecto, además con un rostro lindo, ¿cierto? Entonces, para el que considere lindo feo, pues porque eso es muy subjetivo también, pero para un rostro armonioso, un cuerpo voluptuoso, eso sería lo más. Y por eso Randa ha pegado por tantos años en Egipto, ¿sí? O también, o una Dina. Y Dina no tiene como el cuerpo ni la cara de una modelo pues supremamente pulida para las exigencias colombianas, ¿cierto? Digamos, ¿sí? Porque la nariz no es así, porque la boca no es así, porque el pecho no es así, porque la columna no es así, porque el cabello no es así. Bueno, pero allá mata, mata. ¿Por qué? Porque Dina, o sea, lo que yo pienso de por qué les gusta tanto Dina, porque es una mujer muy femenina y está al borde de, ay, o sea, se va a quebrar en cualquier minuto, se va a quebrar, entonces alguien la va a rescatar. O sea, como que el macho alfa va a entrar a rescatarla a ella porque es una doncella en apuros. Eso gusta, ¿cierto? Una mujer demasiado poderosa, demasiado masculina, demasiado así, puede que no guste tanto en esa, puede que no guste tanto, sin decir que no guste, sino puede que no guste tanto en esta cultura, ¿cierto? Donde el femenino es delicado, ¿sí? Así, o sea, es que hay una pega impresionante. Entre los egipcios, la bailarina más popular, indiscutiblemente, es Dina. Indiscutiblemente entre los egipcios de Egipto hoy en día, es Dina. Una Randa no pega tanto precisamente porque es un poquitico más poderosa, más masculina, ¿cierto? Pero a nivel del mundo occidental pegaría más a nivel de la danza oriental como tal, de las bailarinas y estudiantes, pega más una Randa que una Dina. ¿Por qué? Porque Randa tiene un lenguaje de movimientos un poco más elaborado, más diverso que una Dina de pronto, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué?
lo que decía Luz Lancheros, más espectacular, ¿cierto? Para algunas personas, porque esto es muy subjetivo, ¿sí? Entonces, el tema de belleza y de cuerpo, eso depende de cada país, de acá pega de esta manera, allá pega de otra manera y acá pega de otra manera, eso depende, eso depende. Claro, y digamos que parte de del trabajo que hacemos en la divulgación de este contexto en el mundo es también precisamente tratar de cambiar nuestra mirada y la mirada de la gente que tenemos alrededor. Es muy difícil pedirle a una persona que ha visto toda la vida modelos con unas características de belleza muy particulares y que le dicen eso es lo que está aceptado y eso es lo que se desea, eh, aceptar unos cánones de belleza de una cultura totalmente diferente. Exacto. Y eso es un largo tema de ahí para abajo, pero también, y digamos que es esta reflexión sobre por qué no gusta Mahmoud Reda por aburrido, pero él estaba tratando, primero yo insisto en la época, pero también hay una cosa de esa liviandad, por ejemplo, las mujeres, es que uno parece, cuando en el Muwashahat sobre todo, uno parece que van a salir volando en cualquier momento, parecen. Y no es una cosa muy particular porque es una danza, sigue siendo muy aterrizada, no es como el ballet por allá arriba, ellas se ven súper leves, pero sin dejar de ser terrenales, es una cosa muy bonita, a mí personalmente me encanta. Sí. Entonces es también como cómo apostarle a esas otras formas de entender y cómo dejar que el que es de allá nos hable. Sí, pero ¿Cómo? también a mí me parece interesante, a mí me parece interesante que no guste oís, ¿sí? O sea, y que guste y que no guste, porque es que el mundo es eso, o sea, no todos nos gusta lo mismo, a mí no me gusta el helado de rojo con pasas, pero me gusta el de chocolate, ¿qué tal que a todos nos gustará lo mismo? Y además, a uno le puede gustar el helado de rojo con pasas hoy, pero mañana no, ¿cierto? Eso depende. Digamos a mí, nunca me gustó Dina, y la vi a ella bailar en una clase y quedé flechada, ¿sí? Entonces eso depende del momento emocional donde uno esté, o sea, eso depende, ¿sí o qué? Por ejemplo, no sé, si yo hace 30 años hubiera visto el ballet de Mahmoud Reda, la compañía de Mahmoud Reda, puede que no me haya gustado, pero lo vi en un momento de mi vida donde me llegó directo al corazón, ¿sí? Entonces eso depende, eso me parece rico también, no todas nos gustan lo mismo. En bailarinas, unas tenemos unas favoritas, otras, y eso es lo rico, ¿cierto? Que nos guste esto, que no nos guste esto, que aprendemos de este, que aprendemos de aquel. Uno no se cierra, mire. A mí me encanta verlas a todas, aprender de todas sin cerrarme, sin cerrarme. Lo único es que a mi vida y que a mi danza solo entre respeto, amor, conciencia y a mi danza también. O sea, yo me dejo influenciar por todas, me encanta este paso, pero después, como decía Miren en la entrevista que le hicimos con la academia, que me pareció supremamente maravillosa esa nota, cuando le preguntó cuando Dina le dijo, no sé si yo a vos la escuchaste, cuando Dina le dijo, mira, Emil, yo de ti tengo 4 pasos, ¿sí? Pero tú nunca vas a saber cuáles son, porque los hago a mi manera. Wow, sí, ok, o sea, a mí me pareció de esas pendejadas que a uno le queda colando, pues, o sea, porque yo dije, yo pensé, qué rico, o sea, uno se deja influenciar por tantos artistas tan maravillosos que hay, ¿cierto? Pero uno se apropia tanto del movimiento que lo hace uno. O sea, es un movimiento que ya es de uno, ya no le pertenece al otro, ya me pertenece a mí, porque lo llevé a mi cuerpo, a mi sensación, ¿sí? Entonces, yo pienso que en el tema de gustos, me encanta que nos guste cosas diferentes, ¿sí? Y que hoy nos gusta la propuesta de Mahmoud Reda o nos gusta una danza en particular, mañana no, nos gusta esta, no nos gusta esta, nos gusta Ina, no nos gusta Ina, nos gusta Randa, no nos gusta Randa. Pues es que eso depende, pero es ser abiertos y que de todo se aprende. ¿Sí o qué? Bueno, María, yo creo que vamos a dejar por hoy así. Estuvo muy chévere. Muchísimas gracias, chicos. Los que no la tienen, síganla. Está en Instagram, está en Facebook, tiene su página web, María Isabel Ángel, y pues está trabajando ahorita virtualmente, las que quieran contactarla. Y pues es un espacio maravilloso, María. De verdad, muchísimas gracias. La pasé súper del carajo. Y Cuando no, yo allá. desde que estemos echando chisme, mija. Entonces, quedamos atentas y pues la idea es que seguimos en estos espacios de difusión de la información, de conocimiento, y pues los esperamos en el próximo capítulo de Elixir Danza Virtual, que nunca sé cuándo es, porque eso es cuadrando agendas con mis queridos colegas y amigos con los que aprendo tanto. María, muchas gracias. A ti. Un saludo a todos y que recuerden compartir este tiempo con ustedes.
Entonces, chicos, hasta hoy, hasta aquí dejamos la transmisión. Espero que nos podamos ver más adelante y bueno, esto fue la charla sobre el legado de Mahmoud Reda con María Isabel Ángel.